con el repaso y comenzamos por glaucoma básico. Vamos a ver las cosas más importantes. Ya, entonces vamos a comenzar con el tema de glaucoma, ¿sí? Ya. Si se conecta su compañera, que mande un mensajito al grupo, le dice, por Reyes. Entonces, comenzamos con lo que respecta a glaucoma. Acuérdense que en el tema de lo que respecta control de presión intraocular y glaucoma, es muy importante conocer qué cosa es la fisiología del humor acuoso. Recuerden que anteriormente les dije que el único factor que nosotros podemos modificar para tratar de controlar o darle tratamiento a un glaucoma es qué cosa modificando la presión intraocular, ¿no? Recuerden que la edad no lo podemos modificar, la raza del paciente no lo podemos modificar, el sexo del paciente tampoco, los antecedentes hereditarios tampoco los podemos modificar, pero lo único que podemos modificar es la presión intraocular y es por ello que ahí nosotros hacemos incidencia con el tratamiento, ya sea pues con láser terapia, ya sea con fármacos, hipotensores oculares o con cirugía filtrante, ¿no? Entonces, el humor acuoso, ¿qué va a hacer? Es un fluido intraocular, ¿no? Que le va a proveer transparencia óptica, tiene que ser transparente porque si no, sus propiedades ópticas no van a ser óptimas. Integridad estructural, nutrición al ojo. Entonces, ¿a qué parte del ojo? Al segmento anterior, que va a comprender la córnea, que va a estar íntimamente relacionado al humor acuoso con el endotelio, la malla trabecular, el cristalino y en alguna parte el humor vítreo también, ¿no? Entonces, en estas zonas donde está localizado el humor acuoso, fíjense, ¿ve? El segmento anterior, que va a comprender la cámara anterior, disculpe, y la cámara posterior que está por detrás del iris, ¿no? Entre el iris y el cristalino. Un momentito, voy a sacar mi lapicero para apuntar, porque ya vamos a comenzar con las preguntas. Un momentito. Ya, ahora sí. Entonces, el humor acuoso se va a formar en la cámara posterior, en el epitelio pigmentado de lo que es el cuerpo ciliar y se va a segregar hacia la cámara posterior, ¿no? Entonces, el volumen de la cámara posterior y la cámara anterior va a ser de 0.2 a 0.4 mililitros, ¿no? El volumen de humor acuoso que va a estar contenido en el segmento anterior. Segmento anterior es cámara posterior y cámara anterior, recuerda. Ahora, el humor acuoso se va a producir a una razón de 2 a 6 microlitros por minuto y por cada minuto se va a renovar de 1 al 2% el humor acuoso. Entonces, de esto lo más importante que ustedes tienen que saber es que esto se va, el humor acuoso, digamos, se va a formar a nivel de qué? Del epitelio pigmentado del cuerpo ciliar, acuérdense. Epitelio pigmentado del cuerpo ciliar. Esto del volumen, olvídense, ¿no? Porque esto ya son cosas más para especialidad. Pero ustedes tienen que saber dónde se forma el humor acuoso, por dónde va a discurrir y hacia dónde se va a distribuir. Ojo. Ahora. Entonces, ¿cuáles son las funciones del humor acuoso, no? Nutrición de la córnea, el cristalino y la malla trabecular o el ángulo irido trabecular. El índice de refracción es de 1.3 y la producción se da en el epitelio no pigmentado de los procesos ciliares, ¿no? En el no pigmentado, perdón. Ahora, el pH es de 7.21, similar al del plasma, y el drenaje del humor acuoso. Ojo, lo más importante. La vía trabecular que representa un 80% y la vía uveoscleral un 20%. ¿eh? Entonces aquí tenemos una imagen de qué? Del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, a nivel del cual se va a secretar qué cosa? El humor acuoso, ¿no? Hacia la cámara posterior. Estos son, por ejemplo, el epitelio pigmentado, ciliar pigmentado y no pigmentado en la parte interna. Entonces el no pigmentado es el que va
drenar el humor acuoso y esto va a ir hacia dónde o va a discurrir hacia dónde, hacia la cámara posterior. ¿Por qué? Porque este epitelio está localizado, acuérdense, en la parte posterior, ¿no? Entonces, la formación del humor acuoso se va a dar por difusión, por ultrafiltración y por transporte activo, ¿no? Ahora, el transporte activo va a formar la mayor cantidad de humor acuoso, ojo, 80 a 90%. Y va a ser insensible a los cambios de presión arterial y la presión intraocular, ¿no? Ahora, los mecanismos son bomba sodio y potasio en el 60%, dependiente de energía, anhidrosa carbónica en el 40% y transporte de ascorbato, ¿no? Ahora, la composición del humor acuoso. La gran mayoría, 99.69% agua. Y va a haber algunas sustancias orgánicas como proteínas, ascorbato y sustancias inorgánicas como algunos electrolitos como sodio, potasio, calcio, bicarbonato y cloro, ¿no? Ahora, esto es un cuadrito sobre los compuestos del humor acuoso, ¿no? Parece como conocimiento general, acuérdense. No es necesario que se lo aprendan, ¿no? Y esto es el drenaje del humor acuoso, acuérdense. Vía convencional y vía no convencional. Vía convencional, la vía trabecular, canal de Schlemm. Como anteriormente vimos, el 80% del humor acuoso se drena por la vía trabecular y este va a ser de pedrominio diurno. Versus la no convencional, que es la uveoscleral, de un 12 hasta un 20% y de predominio nocturno. Ojo, cualquiera de dos puede ser pregunta examen. ¿Cuál es la vía de drenaje más importante del humor acuoso? Ya saben qué responder, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, ¿no? Un diagrama de cómo se drena el humor acuoso, ¿no? Fíjense, se forma a nivel del epitelio no pigmentado de los procesos ciliares del cuerpo ciliar, va a drenar hacia la cámara posterior, fíjense. De la cámara posterior va a discurrir hacia la cámara anterior a través de la pupila y esto se va a distribuir por toda la superficie de la cámara anterior y al momento que se va a drenar lo va a hacer por las vías, ¿no? Por la malla trabecular o la vía uveoscleral, ¿no? Es muy importante también que para que esto pueda ocurrir, pues todas estas estructuras tienen que estar indemnes y tienen que funcionar de forma adecuada, ¿no? O sea, tiene que haber una buena secreción de humor acuoso, tiene que haber un buen drenaje, ¿no? Una buena vía de salida. Imagínense si todo el iris, por ejemplo, está sinequiado y pegado a la pupila, no va a poder salir el humor acuoso hacia la cámara anterior, ¿no? O imagínense que, por ejemplo, este paciente tenga un cierre angular y, digamos, el trabéculo esté cerrado o esté sinequiado y no pueda drenarse hacia el exterior el humor acuoso. Entonces, ¿esto qué puede desencadenar? Aumento de la presión intraocular, ¿no? Y con ahí ya vienen ya los desbalances y los problemas, ¿no? Igualito, esto es un pequeño diagrama sobre lo que es el drenaje del humor acuoso. Vemos acá estructuras como la córnea, a nivel del ángulo iridocorneal, la esclera, tenemos el canal de Schlemm, tenemos la cámara anterior, la malla trabecular y todo ello, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Un esquema similar. Esto es con microscopía. Y aquí vemos también que hay una barrera hematocelular a nivel de la parte anterior, ¿no? Al igual que hay una barrera hematorretiniana, que va a cumplir como una función de aislante, o sea, va, digamos, cumplir esta función de permeabilidad selectiva, o sea, no cualquier sustancia va a poder ingresar al ojo, y que va a estar ligado al proceso de ¿qué? De difusión, ¿no? Y depende de las uniones intercelulares, ¿no? ¿No? Estas son las uniones intercelulares para que lo puedan ver, ¿no? Y cuáles son los factores que puedan alterar esta barrera, ¿no? Acuérdense. Por ejemplo, factores traumáticos como paracentesis, abrasiones corneales, golpes en el ojo, cirugías intraoculares, por ejemplo, de catarata, golpes a nivel del iris, ¿no? Ahora, físicos como radioterapia, radiación nuclear, sustancias químicas que puedan penetrar a nivel de la cámara anterior del ojo, ¿no? Algunos trastornos fisiopatológicos como vasodilatación por histamina, infecciones corneales e intraoculares, inflamaciones como uveitis, etc., etc., ¿no? Entonces, esto es como para que lo tengan un poco en cuenta, ¿no? Ahora, hay que evaluar el nervio óptico. Entonces, hay formas de evaluar el nervio óptico, ¿no? A ver,
Vamos a preguntar, a ver, aquí aprovechamos en preguntar. Quispe, digamos, ¿con qué instrumentos puedes evaluar el nervio óptico? Ahí hemos hablado en las clases anteriores sobre algunos métodos de exploración en oftalmología. ¿Ya? Oftalmoscopio. Ya, oftalmoscopio directo. Puertas, ¿con qué más? Un examen de fondo, doctora, bueno, un oftalmoscopio, ¿no? Bueno, ya lo dijo. Ya. Puede ser también mediante mediante la escala de Snell. No, esa es agudeza visual. O, Como, digamos, tú haces, ¿con qué instrumentos haces un fondo de ojo, por ejemplo? Ya. Uno es el oftalmoscopio indirecto que nos dijo tu compañero. ¿Con qué otro instrumento más puedes evaluar un fondo de ojo? Una retina, un nervio óptico. Doctora, puede ser con Una la lámpara de hendidura. hendidura, doctora. Ajá, ya. Sí, y también con oftalmoscopía directa, ¿no? Con la lente de Goldman. Claro, Una oftalmoscopio indirecto también, doctora. el indirecto también, exactamente, ¿no? Entonces, con cualquiera de ellos pueden evaluar un fondo de ojo, ¿no? Oftalmoscopio directo, como una linternita, acuérdense, con lo que usábamos para evaluar el test de reflejo rojo y el test también el test de reflejo corneal. Y también el oftalmoscopio indirecto, ¿no? Que nos colocamos con una lupa de 20 y poder ver el fondo de ojo. Y también con la lámpara de hendidura, ¿no? Entonces, con esos tres podemos nosotros hacer una exploración del nervio óptico. Ahora, también, digamos, hay otros instrumentos con los cuales nos pueden ayudar, pero ya serían como exámenes, por ejemplo, las retinografías, ¿no? O las fotos clínicas que nosotros tomamos del nervio óptico, ¿no? Con un retinoscopio. Últimamente, por ejemplo, se han acoplado, hay adaptadores, por ejemplo, para smartphone, que nosotros podemos acoplarlas a las lámparas de hendidura. Acuérdense que la lámpara de hendidura tiene dos visores, ¿no? Entonces, colocamos ese adaptador, colocamos el smartphone y podemos, pues, eh, hacer videos, tomar fotos con, digamos, imágenes muy detalladas de las diversas estructuras del ojo, ¿no? Y eso sale pues mucho más barato que comprar, por ejemplo, un microscopio digital, ¿no? O un oftalmoscopio, o perdón, una lámpara de hendidura digital, ¿no? También se pueden acoplar, por ejemplo, a los microscopios de anatomía patológica, ¿no? Ahí también pueden adaptar, digamos, esos adaptadores para que ustedes puedan tomar sus fotos con el smartphone, ¿no? Y sale más cómodo, ¿no? O sea, como les digo, un microscopio digital está, pues, me parece, uno simple como, pónganse, ejemplo, 7.000 soles, ¿no? Solo porque es digital, pero uno simple te cuesta en microscopio, por ejemplo, 900 soles o 1.500 soles. Entonces, tienes la opción de adaptar, como te digo, tu celular con un pequeño instrumento y tomar fotos sin nada que envidiarle a un microscopio digital. Lo mismo con las lámparas de hendiduras, ¿no? Las lámparas de hendiduras que son digitales sí son muy buenas, captan muy buenas imágenes, pero si en caso, por ejemplo, no dispones del capital, del dinero para comprarte una lámpara tan cara, te compras una lámpara simple y le adaptas un smartphone y puedes tomarle foto al fondo de ojo si es que eres muy hábil, o digamos si tienes un paciente con catarata y quieres convencerlo de que se opere, pues hacer un video o una transmisión en vivo ahí, ¿no? Un video en vivo, conectarlo, digamos, con un televisor o con el monitor de la computadora y enseñarle al paciente y al familiar la patología que tiene, ¿no? O si tiene un cuerpo extraño corneal. Por eso es muy bueno, digamos, poder nosotros tomar fotos, ¿no? Igual, digamos, si ustedes se quieren dedicar a otras diferentes áreas, como por ejemplo cirugía, dermatología, anatomía patológica, ¿no? Siempre es bueno registrar, tomar las fotos sobre todo si te quieren hacer cirugía plástica, ¿no? Tienen un paciente que tiene, no sé, se quiere hacer una bléfaro o quiere hacerse algún arreglo y ustedes pues tienen que tomar siempre la foto del antes y después para poder comparar. Igualito en oftalmología y en las demás áreas, ¿no? Hay que tratar de registrar todo lo que tenemos y mostrarle al paciente, ¿no? Porque muchas veces puedes indicar un tratamiento y el paciente siente que no mejora, como por ejemplo en una úlcera corneal, ¿no? Que estuvimos hablando. Le podemos dar tratamiento antibiótico a los 2, 3 días que hacemos el control, vemos que la lesión va disminuyendo de tamaño y lo cual nos indica pues que está mejorando, pero el paciente se queja de que persiste con el dolor y piensa pues de que el tratamiento que le estás dando no es bueno. Entonces, ¿qué más, digamos, detalle? Que le enseñes, digamos, una foto cuando él llegó con su lesión grandota,
versus la foto que le estás tomando ahora en su control, y él mismo puede evidenciar que realmente el tratamiento está funcionando y está yendo bien porque la lesión obviamente está disminuyendo. Y le puedes explicar también que obviamente por temas de que tiene una úlcera ahí, obviamente va a seguir doliéndole, ¿no? Hasta que cierre completamente. Ya, entonces, llegando al tema de glaucoma, sí, ¿no? Realizamos el examen con un oftalmoscopio directo, recuerden que es monocular, aquí está, da imágenes magnificadas de 25 hasta 12 de aumentos, y recuerden también que existen filtros de luz azul, verde y todo lo demás, que ya les expliqué anteriormente para qué sirven, ¿no? Y también usamos el lente de Goldman de 3 espejos, ¿no? Ahora, tenemos la oftalmoscopía indirecta con el oftalmoscopio indirecto, que aquí la visión es binocular, ¿no? Ahí usas estereopsis. En cambio, con el otro usas un ojito y acá usas los dos, y te ayudas de una lente, ¿no? De una lente de 20 dioptrías, por ejemplo. Y acá nos permite evaluar qué cosa, la retina periférica, ¿no? Con más detalle. No tanto el nervio óptico. Podemos evaluar el nervio óptico, sí, pero no vemos un detalle. En cambio, este tipo de fondo de ojo nos permite evaluar más retina periférica. Y también tenemos el examen por lámpara de hendidura con estas lupas, 90, 78, 60, que también es vía binocular, y estos lentes al tener mayor potencia nos va a dar mayor magnificación de la evaluación del nervio óptico, y por tanto vamos a poder ver algunos detalles que por ahí, digamos, se nos puede escapar por un oftalmoscopio indirecto, o quizás ante el aumento en exceso que nos da el oftalmoscopio directo, no podemos, digamos, apreciar todo el detalle del nervio óptico. En cambio, con esto sí podemos, ¿no? Ahora, puede ser pregunta de examen, ¿ah? Ya les di una fija ya. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, el nervio óptico y tenemos pues que ubicarnos, ¿no? Esta es la región superior, la región inferior, nasal, temporal. Recuerden que para diferenciar temporal y nasal, a nivel de las arcadas temporales, fíjense, los vasos son un poco más grandes y tienden a extenderse, ¿no? Tienden a extenderse más y el área de extensión va a ser mayor. Y aparte ustedes también se van a dar cuenta que es temporal. ¿Por qué? Porque ven la mácula al costado. Pero cuando está la mácula al costado es porque es la parte temporal, ¿no? Igual tenemos que tratar de evaluar el diámetro del disco, el área del disco y la excavación o la copa que pueden evaluar acá, ¿no? La copa ustedes lo visualizan por eh, eh, la emergencia de los vasos a nivel de la papila óptica. Fíjense, ¿ve? Acá emerge y voltea. Acá también. Aquí también. Entonces, esto, por ejemplo, es la copa, y esta bandita es el anillo neuroretinal, ¿no? Aquí está contenida los axones ¿de qué? De la capa de fibras nerviosas, que van a formar ¿qué cosa? El nervio óptico. Ahora, lo normal es una excavación de 0 a 0.4, o sea, excavaciones pequeñas, por así decirlo, ¿no? Y hay una simetría cuando hay una diferencia de 0.2. Ponte, en un ojo encuentro una excavación de 0.7 y en el otro ojo le encuentro una excavación de 0.4, por ejemplo. ¿Hay diferencia de qué? De 0.3, y son discos que tienen excavaciones asimétricas y por lo tanto pueden ser sospechosos de glaucoma, y hay que parar la oreja, ¿sí? Fíjense, ¿ve? Eso es un disco óptico del mismo paciente. Fíjense, acá debe tener un 0.3 y acá tiene como un 0.6, fíjense. Entonces, esta excavación y esta son asimétricas, no es normal. Entonces, tengo ahí que ponerme atenta y, obviamente, evaluar al paciente, pues no ver si es que encuentro otros signos, evaluar cómo está la presión intraocular. Y, por ejemplo, este paciente es candidato ya para mandarle a hacer por ahí unos exámenes de descarte de glaucoma, de repente una tomografía de nervio óptico que nos permitiría, por ejemplo, hallar glaucomas incipientes, ¿no? En caso de Doutora, presentarse. Ujú. perdão, uma dúvida. Eu me acordo que em la classe você dijo que pacientes com macropapila e megalopapila También. têm um aumento em el disco óptico. Eles também têm uma alteração em la excavação ou é só em la área del disco? En ellos, como tienen los nervios ópticos que son grandes, el área del disco va a ser mayor y obviamente la excavación también va a ser mayor.
Uhum. Entonces, al ser mayor la excavación, nosotros vamos a verlo como si fuera, digamos, similar a un nervio glaucomatoso, ¿no? Entonces, Uhum. igual esos pacientes que tienen macropapilas, igual hay que mandarlos a hacer estudios, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tienes un niño de 8 años, sano, y le encuentras pues un nervio óptico excavado, es muy probable que sea una macropapila, difícilmente va a ser un glaucoma infantil. Aham. Y si el niño, por ejemplo, te es colaborador y se deja medir la presión intraocular y le encuentras la presión que está muy bien, difícilmente va a ser un glaucoma, pero ante la duda, al encontrar también un disco óptico así, con una excavación bien grande, entonces lo ideal es mandarle a hacer estudios, ¿no? Al menos una tomografía de nervio óptico para documentar y decirle bueno, a los papás de los niños o a Uhum. la persona que, digamos, estemos encontrando este macrodisco, que tiene un macrodisco y que cuando cada vez que vaya a la consulta oftalmológica y un oftalmólogo le diga, oye, tienes una sospecha de glaucoma, él ya tenga su papel, su diagnóstico, le diga, doctor, bueno, anteriormente me han diagnosticado de macropapila o tengo un disco óptico grande, ¿no? Para Sim. mayor tranquilidad, porque si no, imagínate que vayas a un oftalmólogo y te digan, tienes sospecha de glaucoma y no te haces los estudios, y el otro año vas y te dicen, tienes una sospecha, y vas a pasar ahí con que sospecha y glaucoma y no lo tienes, ¿no? Realmente Aham. lo que tienes es una condición, que tienes un nervio óptico grande, y por eso lo ideal es estudiarlo, ¿no? Nossa. E só uma pergunta mais, perdão. E esses são simétricos ou assimétricos? Los, Normalmente las macropapilas o los megadiscos o los macrodiscos tienden a ser simétricos, ¿no? Tienden a ser Ah, simétricos. aham. Puede haber una Graças. diferencia, de repente en un lado puedes encontrar un 0,7, al otro lado puedes encontrar un 0,8 de excavación, pero son Uhum. simétricos. La simetría ya es cuando es mayor a 2 y ahí como que hay que tratar ya de estar atentos. Ah, ok. Graças. O por ejemplo acá, miren, ¿ven? Este nervio óptico. Fíjense, un anillo neuroretinal bien delgado, típico glaucomatoso, ¿no? O aquí también, miren, ¿ven? Fíjense, una excavación bien grande, ¿no? Esta es la copa, ¿no? Copa disco, tanto en vertical y en horizontal. Ahora, esto es un disco óptico normal, fíjense, cómo se logra ver incluso acá la capa de fibras nerviosas. Fíjense cómo está la excavación, es pequeña. Fíjense cómo está el nervio óptico regular, de buen color, un anillo neuroretinal grueso, ¿no? Ahora también hay microdiscos, nervios ópticos pequeños, fíjense, comparen el tamaño de ambos. Fíjense, esto es un nervio óptico que se ve medio inclinado, incluso, por ejemplo, la excavación casi ni lo vemos, ¿no? ¿No? Un microdisco y un macrodisco, fíjense, este nervio óptico grande, una excavación amplia, pero vemos que hay una buena distribución de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Ahora, asimismo también tenemos que estudiar, por ejemplo, la capa de fibras nerviosas, como podemos ver acá, ¿no? Ahora, estudiar estos detalles, por ejemplo, cuando hay una buena cantidad de capa de fibras nerviosas, ¿qué va a pasar? Los vasos van a ser poco definidos, o sea, no lo vas a ver con tanta claridad. Ahora, vas a encontrar qué cosa, la capa de fibras nerviosas que son brillantes, fíjense acá cómo brilla. Cuando ustedes examinan el fondo de ojo de un niño es más todavía, brilla, pero como no tienen idea. Ahora, la retina peripapilar, bueno, hallar si es que hay pigmento y cómo está el anillo neuroretinal, este anillo neuroretinal, ¿no? Y ver la regla Isen, acuérdense, regla Isen. El cuadrante inferior es el más grueso, seguido del superior, seguido del nasal y el más delgado es el temporal. Esa es la distribución normal que va a tener un nervio sano. Si ustedes encuentran un nervio que no cumple esta regla Isen, que por ejemplo la parte inferior esté más delgada que todas, obviamente es un nervio que es altamente sospechoso de glaucoma. Como por ejemplo acá, fíjense, acá ya no, prácticamente no hay anillo neuroretinal, fíjense, ¿ven? No hay nada de nervio, fíjense, ¿ven? Entonces, esto, por ejemplo, es un patrón típico glaucomatoso, fíjense, la parte inferior no hay nervio, la parte superior no hay nervio, o sea, no hay nervio en ninguno de los lados. La excavación es bien grande, fíjense, hay un acodamiento de los vasos, en algunos casos pueden encontrar hemorragias y tortuosidades de los vasos, y asimismo también adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas. Fíjense, acá no brilla la capa de fibras nerviosas versus el anterior. Ustedes veían
los vasos estaban medio borrados y alrededor habían como que una lámina que brillaba. Acá fíjense, todo está opaco. El vaso lo veo con mayor claridad acá. Y puede haber notch o muescas en algunos lados. Esto, por ejemplo, es un notch, ¿no? Ustedes encuentran acá el nervio óptico y ¡fum! Una muesca. Eso es un notch. Y eso también es patognomónico típico en pacientes con glaucoma. Ahora, si ustedes evalúan el anillo neuroretinal, fíjense, en los pacientes con glaucoma están adelgazados y no respeta la regla Eisen. Por ejemplo, fíjense acá. A nivel nasal, prácticamente ya no hay anillo neuroretinal. Fíjense, comparado con el superior, miren, el superior tiene más capa de, más anillo neuroretinal que el lado inferior, ¿no? Y el nasal tiene menos que el lado temporal. Obviamente esto no respeta la regla Eisen y por lo tanto es un nervio altamente sospechoso de glaucoma. Igualmente acá, por ejemplo, es difuso. Miren, acá prácticamente en todos los cuadrantes hay una disminución global de el anillo neuroretinal. Y, por ejemplo, acá tenemos una muesca, un notch, fíjense, ¿ve? Aquí está el anillo neuroretinal, seguimos el trayecto y de un momento a otro, en la parte inferior, que debería ser más gruesa, ¡uy! Delgado, no hay un segmento que no tiene nervio. Entonces, ese es un notch que es una alteración focal, ¿no? Y obviamente donde yo encuentro un notch, ¿qué cosa voy a encontrar? Un defecto a nivel de ¿qué? De la capa de fibras nerviosas, lo que se conoce como, ¿alguien me puede decir cómo se conoce este signo? Hiperpigmentación en cuña. Ajá, muy bien. Eso es el signo de el signo de la cuña, ¿no? Que donde hay un notch, obviamente va a haber una ausencia de ¿qué? De capa de fibras nerviosas. Y por lo tanto, fíjense, acá brilla, acá hay capas, miren cómo brilla, 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 y acá opaco. ¿Por qué? Porque ese notch prácticamente arrasó con la capa de fibras nerviosas que había en esta área. ¿Sí? Aquí también, fíjense, acá se ve con mayor claridad. Miren, un notch y toda esta zona con un defecto en cuña. ¿Por qué? Porque se alteró lamentablemente la capa de fibras nerviosas. ¿No? Ahora, hay que hallar también las zonas de atrofia, ojo, ¿no? Ahora, encontramos atrofia peripapilar alfa y beta, ¿no? Ahora, la alfa es normal, podemos incluso encontrarlos en pacientes adultos mayores que ya puedan presentar atrofias a nivel de la papila, que es peripapilar, por temas de la edad, ¿no? Entonces, no siempre que encuentres un paciente con una atrofia alfa vas a decir, oye, es un glaucoma. No, pero si ustedes encuentran un paciente con atrofia beta, eso sí es patológico, y es un paciente pues que debe tener signos de glaucoma. Por ejemplo, en este lado, fíjense, tiene su atrofia alta que es pigmentada. Miren, este es un nervio prácticamente con un glaucoma muy avanzado. Ya no encontramos capa de fibras nerviosas, no encontramos anillo neuroretinal y alrededor que vemos zona de atrofia beta. Zona de atrofia beta, ¿qué significa? Que ha habido una disminución tan severa de la capa de fibras nerviosas que, ¿qué pasa? Que ya vemos la vasculatura coroidea. O sea, lo que estamos viendo acá es coroides. ¿Por qué? Porque prácticamente ya la capa de fibras nerviosas está ausente y por eso lo que vemos, lo que está detrás de la retina, ¿sí? Igual acá, por ejemplo, esta es una atrofia alfa y esta es una atrofia beta donde vemos qué cosa, los vasos coroideos. Y acá vemos también qué cosa, que hay un adelgazamiento muy severo del anillo neuroretinal. Igualito acá, miren, una atrofia alfa que es pigmentada y acá beta, donde vemos que hay visualización de los vasos coroideos, ¿no? Igualmente acá, zona alfa pigmentada y miren la zona beta blanca y se ve la coroides, ¿no? Ahora, por ejemplo, no hay que confundir la atrofia beta, por ejemplo, con miopías magnas, pacientes pues con miopías muy altas, como por ejemplo 15, 12, 17, 20, que van a ser retinopatía miópica. La retina va a estar, como el ojo está demasiado grande, porque el eje anteroposterior del ojo va a aumentar, entonces la retina se va a estirar, se va a adelgazar y va a haber zonas a nivel del cual se van a desarrollar atrofias corioretinales, como por ejemplo en esta área, ¿no? Que prácticamente acá se ve toda la coroides, fíjense, esto es coroides, ¿no? Entonces, no confundir. Miren, acá vemos una creciente escleral que daría la impresión que fuera una atrofia beta, pero si ustedes comienzan a evaluar el ojo, miren, la excavación es pequeña, el disco óptico puede estar un poco inclinado por el tema de, como le digo, la miopía, la longitud anteroposterior se agranda y el nervio puede inclinarse por ese agrandamiento.
y ven una creciente escleral, pero esta es una creciente escleral miópica, muy diferente a un patrón glaucomatoso. Por eso tienen que evaluar también la periferia del ojo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, encuentran esta lesión, excavaciones grandes y, por ejemplo, no encuentran retinopatía miópica o retinas atigradas, pues un paciente que es sospechoso de glaucoma. Pero si ustedes encuentran un paciente miope, con retina atigrada, excavación pequeña, esto es una retinopatía miópica, o sea, no es un patrón típico de glaucoma. Igualmente acá, fíjense, acá tenemos otro hallazgo, ¿no? Miren, pareciera una atrofia beta grande, pero esto es un paciente con una retinopatía miópica. El nervio no se puede ver a mayor detalle porque hay tanta alteración de esta retina, pues que no se logra diferenciar. Acá al menos podemos ver, fíjense cómo está la excavación, pero tiene una creciente escleral bien grande, ¿no? Por trastornos de la miopía. Y acá, por ejemplo, daría la impresión que fuera un nervio óptico totalmente excavado por glaucoma, pero fíjense cómo está la distribución. Esto es un nervio óptico inclinado, ¿no? Esto es un nervio óptico inclinado, ¿por qué? Porque el elongamiento, como les dije anteriormente, de la longitud anteroposterior del ojo hace pues que el nervio óptico, cuando nosotros lo vemos de frente, lo ideal es verlo así regular, derechito y todo, pero como acá el ojo se ha agrandado, el nervio óptico se voltea, se inclina. Le puede estar tomando la foto no de frente, le puede estar tomando de perfil, y si le tomas de perfil, obviamente la incidencia cambia y te podría dar datos que no son exactos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en la evaluación del nervio óptico en pacientes que tienen retinopatía miópica, ¿no? Igual, otro signo, la hemorragia en astilla. Miren que acá hay varios tips, ¿eh? O sea, puedo preguntarles, no sé, son signos de pacientes con glaucoma, excepto, por ejemplo, ¿no? Entonces tengan en cuenta lo que está acá, porque sí o sí seguro va a ser una pregunta de examen, ¿eh? Hemorragias en astilla, ¿no? Fíjense, esto es un nervio óptico y vemos acá un sangrado. Entonces, esto pues es patognomónico de un paciente que está haciendo una progresión de glaucoma. Cuando ya pase un tiempo y desaparezca esta hemorragia en astilla, ¿qué aparece? A ver, ¿quién me puede responder? Ya, yo encuentro ahorita esta hemorragia en astilla y de acá a 3 meses le vuelvo a hacer un fondo de ojo. ¿Qué espero encontrar en esta zona? Un escotoma. Ya un escotoma, pero digamos, ¿qué lesión a nivel del nervio óptico que hemos visto anteriormente yo encontraría? Puede ser el notch, Claro, notch. ¿Quién me respondió? Malortegui. Ya, un notch, ¿no? Y si encuentras un notch, ¿qué más encuentras? Ausencia de fibras nerviosas o Claro, un defecto disminución. en cuña, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esto es una hemorragia en astilla, ¿no? Que si nosotros tenemos un paciente con glaucoma y llega un control y encontramos esto, obviamente nos habla de qué, de progresión. Por ahí yo tengo que ya reestructurar mi tratamiento, cambiar mi terapéutica porque me está progresando y no está siendo efectivo, ¿no? ¿No? Vasos en bayoneta, porque hay un adelgazamiento de la capa perdón, del anillo neuroretinal y estos vasos pues van a variar su distribución y forman estos vasos en bayoneta, miren, como un arma, ¿no? Como la bayoneta, fíjense, ¿ve? Esta distribución, ¿no? Aquí también se ve un pequeño vaso en bayoneta pequeñito, aquí esta es la excavación y aquí también algunos vasos en bayoneta, fíjense, ¿ve? Igual acá, algunos vasos en bayonetas pequeñitos, acuérdense. Algunas asas también, ¿no? Que son irregulares. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Alteraciones en los vasos, ¿no? Por ejemplo, vascularización, eso también es anormal, que haya nasalización de los vasos, adelgazamiento de los vasos, ¿sí? Miren, ¿ve? Hay una nasalización de los vasos. Estos vasos varían, ¿por qué? Porque la capa de fibras nerviosas ya se está adelgazando y por lo tanto esos vasos tienden a cambiar su distribución y en algunos casos su forma. ¿Sí? Ahora, también puede haber también adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Fíjense, acá vemos una capa de fibras nerviosas muy, muy abundante. Y, por ejemplo, acá tenemos un defecto en cuña, ¿no? Que acá hay un notch, puede haber habido una hemorragia en astilla. Y fíjense, ¿ve? Cómo está la capa de fibras nerviosas aquí, toda blanquita, y acá opaco. Entonces, también podemos ver algunos poros en la lámina cribosa, estrías de Susana,
las estrellas de Susana y todo ello, ¿no? Y fíjense, un nervio óptico glaucomatoso. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que evaluar con una lupa el tamaño, si es posible, el color, la excavación del nervio óptico, tienen que ver si hay adelgazamiento del anillo y si el adelgazamiento es focal, como un notch, o si es difuso. Si hay nasalización de vasos, cómo está la regla Isen, cómo está la capa de fibras nerviosas alrededor y ver si es que por ahí encuentran un defecto en cuña, ver la atrofia peripapilar si es alfa o beta, ver si es que hay hemorragias en astilla y, digamos, ver si es que hay la combinación de todos ellos, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, esto es en lo que respecta a la evaluación del nervio óptico, ¿eh? De ahí algo va a venir sí o sí. Ahora, Van Herijk es para evaluar, digamos, la profundidad de la cámara anterior. Puede ser pregunta de examen, ¿no? Para ver, digamos, la profundidad de cámara anterior o para, digamos, evaluar el ángulo híbrido trabecular, ¿qué uso? Pues, ¿no? ¿Qué técnicas son? Ya, Van Herijk, puede ser también lo que es gonioscopía para evaluar el ángulo híbrido trabecular, ¿no? Apréndanse esto, los grados del Van Herijk. Y esto, por ejemplo, es el sistema de Schaffer. Esto no les voy a preguntar. Esto básicamente es en gonioscopía para ver, digamos, qué tan abierto y cerrado está el ángulo, pero sí ustedes tienen que saber para qué se usa una gonioscopía, ¿no? Entonces, la gonioscopía se usa ¿para qué? Para evaluar el ángulo iridotrabecular y ver cómo están las estructuras de este ángulo, ¿no? Puede que encontremos, digamos, neovasos en este ángulo como un glaucoma neovascular o que encontremos pigmento como un glaucoma pigmentario. O sea, es normal que encontremos pigmento, pero no pigmento en abundancia, ¿no? O puede que encontremos, por ejemplo, materiales de pseudofoliación en los glaucomas con pseudofoliación, o si el ángulo está cerrado o si está abierto, ¿no? Entonces, todo ello nos permite evaluar la gonioscopía y lo usamos también con un lente de Goldman, ¿no? Con un lente de Goldman de 3 espejos lo podemos realizar. Hay unos con indentación y sin indentación, ¿no? De acuerdo a ello, podemos evaluar acá, como te digo, el ángulo irido trabecular. Vemos lo que es el espolón escleral, la malla trabecular, la raíz del iris, ¿no? Acá podemos ver las estructuras y todo ello. Ahora, la clasificación de glaucoma. Hay múltiples clasificaciones. Glaucomas primarios, glaucomas secundarios, glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma primario de ángulo cerrado, glaucoma de ángulo cerrado secundario ¿a qué? Puede ser a efecto facomórfico o iris plató, múltiples tipos de glaucoma. Glaucoma secundario digamos, a retinopatía diabética, como es el glaucoma neovascular, o glaucoma secundario a pseudofoliación, secundario a corticoides, y todo ello. Entonces, son múltiples, ¿sí? Acá tienen los tipos de glaucoma, es una tabla, como le digo, amplia. Y los más frecuentes que vemos el glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Ahora, ¿qué es el glaucoma? Es una neuropatía óptica multifactorial de curso crónicamente progresivo, o sea, es crónico, asociado a cambios estructurales en el nervio óptico y pérdida progresiva e irreversible del campo visual, acuérdense. Neuropatía óptica, donde hay cambios estructurales en el nervio óptico y pérdida progresiva del campo visual. Eso es un glaucoma. Puede estar asociado o no a hipertensión ocular. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que hay glaucomas de presión normal, ¿no? Ahora, en el caso del glaucoma de ángulo abierto, ¿qué va a pasar? El ángulo iridotrabecular va a estar amplio, va a estar abierto, ¿no? Ahora, digamos, no hay un defecto obvio en el segmento anterior, o sea, para catalogarlo como glaucoma primario de ángulo abierto no tienes que tener material pseudofoliativo, no tienes que tener pigmento, no tienes que tener neovasos en el iris, no tienes que tener, por ejemplo, una diálisis de base de iris y todo ello, ¿no? Todo eso tiene que estar normal. Y en algunos casos encontramos la presión elevada, en otros casos podemos encontrar la presión normal. Ahora, este es el más frecuente de todos los glaucomas, ténganlo en cuenta. Y digamos, ¿cuáles son los factores de riesgo? Historia previa de presión intraocular elevada. Acuérdense que anteriormente les dije que pacientes que tienen hipertensión ocular, riesgo alto de desarrollar un glaucoma futuro. Edad avanzada, mayor de 50 años, es mayormente en pacientes varones, ¿no? Ahora, córneas delgadas también, pacientes con córneas delgadas, alto riesgo de desarrollar glaucoma. Miopías altas también, raza, pacientes diabéticos, historias familiares, hipertensión arterial y todo lo demás. Ahora, tenemos también el glaucoma de ángulo
secundario de ángulo abierto. O sea, vamos a encontrar el ángulo iridio trabecular abierto, pero con otras estructuras, como por ejemplo glaucoma pseudosfoliativo. Tenemos este material pseudosfoliativo que va a estar alrededor del iris y a nivel de la cápsula anterior del cristalino, que esta sustancia, qué cosa se va a depositar en el ángulo iridio trabecular y qué va a hacer, va a impedir el flujo o va a disminuir el flujo de salida del humor acuoso y por lo tanto, ¿qué pasa? La presión del ojo aumenta, ¿no? Ahora, tenemos también lo que es el glaucoma pigmentario, igual es un glaucoma secundario de ángulo abierto a nivel del cual hay migración de pigmento y por lo tanto este pigmento se deposita también en la cama, en el ángulo iridio trabecular y no permite un drenaje adecuado del humor acuoso. En este glaucoma pigmentario que encontramos, por ejemplo, el uso de Krukenberg, miren, este pigmento en el endotelio, tenemos transiluminación de la periferia, o sea, como todo el pigmento del iris migra, va a haber zonas en las cuales va a haber leves atrofias y si nosotros hacemos transiluminación, aquí la luz va a pasar con menor problema, ¿no? Y lo que tenemos, ¿qué cosa? A nivel de la gonioscopía, fíjense, es normal encontrar pigmento a nivel del ángulo, pero acá hay pigmento en exceso, entonces esto nos da indicación de que es un glaucoma pigmentario. Por eso, todo paciente que se tenga que hacer un estudio o evaluación de glaucoma tiene que tener de por sí una gonioscopía. Tenemos también el glaucoma facolítico. Esto es asociado al cristalino, acuérdense, pero de ángulo abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay cristalinos o cataratas muy maduras a nivel del cual se van a desprender sustancias y estas van a obstruir la salida del humor acuoso porque se depositan en el ángulo y por lo tanto, ¿qué pasa? Hay disminución del flujo del humor acuoso. Ahora, ya hablamos de los abiertos. Recuerden, hay un primario, el primario es el más frecuente y tenemos de ángulo abierto, secundario otras patologías, como les dije, secundario a trastorno cristalino, secundario a material pseudosfoliativo y pigmentario. Ahora, tenemos los de ángulo cerrado o ángulo estrecho, ¿no? Entonces, aquí vemos pues que no, que el ángulo idiotrabecular va a estar estrecho, va a estar cerrado en algunos casos y eso va a ocasionar ¿qué cosa? Que no hay un flujo adecuado de salida del humor acuoso y por lo tanto la presión sube. ¿En qué tipo de pacientes ustedes encontrarían un glaucoma de ángulo estrecho? A ver si alguien me puede responder. En glaucoma neovascular, También, pero digamos, ¿qué tipo de paciente con qué error refractivo ustedes esperarían encontrar un glaucoma de ángulo estrecho? Hipermetropía. Claro, Podría ser hipermetropía. hipermetropía, ¿no? Claro, recuerden que son ojos pequeños y mayormente este glaucoma de ángulo estrecho, la gran mayoría está asociado a ojos hipermétropes, ojos pequeños, ¿no? Entonces, hay que estar atentos. Ustedes tienen, por ejemplo, pacientes que tienen hipermetropías, ya adultos que tienen hipermetropías, por ejemplo, de 4, de 5, hay que parar un poquito la oreja y cuando uno los examina ahí, le haces un Van Herijk y ves que el ángulo, la amplitud de la cámara anterior es más estrecha. Y si le haces, digamos, una gonioscopía, por ahí puedes encontrar de repente sinequias o ángulos que están estrechos, ¿no? Cerrados. También tenemos el glaucoma. También origen asiático, sí. Sí, también, ¿no? Ahora, algunos asiáticos tienden a ser también hipermétropes, ¿no? Sí. También los pacientes, ¿cuál es su apellido? Ispepino. Sí, ¿no? Los pacientes asiáticos, sí. El glaucoma de ángulo abierto es más frecuente en Occidente y en Oriente, sobre todo en asiáticos, se encuentran glaucomas de ángulo cerrado. Ahora, los glaucomas de ángulo cerrado son los más severos. Son pacientes que, si no los tratas, el nervio óptico se destruye, pero en poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber estos cierres, las presiones tienden a ser pues muy elevadas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Y ¿qué más vamos a ver? Tenemos también el glaucoma neovascular. Al inicio el glaucoma neovascular da un glaucoma de ángulo abierto, pero cuando ya está en su fase más avanzada ya nos da un glaucoma de ángulo cerrado porque todo se cierra. ¿Y qué es lo que encontramos en un glaucoma, qué es lo que encontramos en un glaucoma neovascular? A ver, ¿alguien me puede decir? Rubeosis. Rubiosis, ¿ya? Tenemos acá rubiosis, ¿no? Que es la presencia de vasos sanguíneos a nivel del iris y de la pupila, que normalmente no los debemos encontrar. Si nosotros encontramos esta rubiosis, sí o sí, el ángulo camerular ya está comprometido, ¿no? Y este glaucoma neovascular, ¿en qué tipo de pacientes ustedes los ven? A ver, Robles, ¿me puedes decir en qué tipo de pacientes puedes encontrar un glaucoma neovascular? No, no sabría decirle.
Por ejemplo, pacientes con retinopatía diabética, ¿no? Pacientes con retinopatía diabética que, digamos, no se ha podido controlar bien la parte de la isquemia y el ojo, los vasos sanguíneos han proliferado, ya pasaron la parte posterior y ya llegaron a la parte anterior. O sea, se ha descontrolado totalmente y por lo tanto producen ese tipo de glaucoma. Ahora también este tipo de glaucoma se puede presentar también en pacientes que hayan presentado, por ejemplo, oclusiones de arteria central de la retina y oclusiones de vena central o más que todo de vena central de la retina también, porque producen isquemia, acuérdense. Procesos isquémicos relacionados a glaucomas neovasculares. Y los procesos isquémicos están, como les dije, en los pacientes con retinopatía diabéticas y pacientes que tienen oclusiones vasculares, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, un estadio avanzado de un glaucoma neovascular a nivel del cual el ángulo ya se cierra. Fíjense que hay una gonioscopía y fíjense la cantidad de vasos que hay a nivel del ángulo idiotrabecular. Ahora, tenemos también el glaucoma facomórfico, que es un tipo de glaucoma secundario de ángulo cerrado por el cristalino. ¿Qué va a pasar? Que el cristalino va a tender a ser intumescente, se va a hinchar, su diámetro anteroposterior va a crecer y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Te va a estrechar, te va a empujar todo el diafragma trabecular, te va a empujar hacia adelante. Y al empujarte, porque esta catarata se hincha, te cierra el ángulo y por lo tanto te produce una elevación de la presión. En este caso, digamos, ¿ustedes qué harían con ese paciente? ¿Cuál sería la indicación del tratamiento? Sacar el cristalino y poner un lente intraocular. Claro, ¿no? Operar la catarata, ¿no? O sea, retiran el cristalino, operan la catarata, colocar un lente intraocular y con eso supuestamente se soluciona el problema. Pero llega casos a nivel del cual, pues, que estas inflamaciones han sido crónicas, el paciente no se ha podido operar, lo ha dejado pasar y ya se forman sinequias posteriores, ¿no? Sinequias posteriores o sinequias a nivel del ángulo. Y por lo tanto, muchas veces ya está de indicación sacar el cristalino, pero al haber ya un daño a nivel del drenaje del humor acuoso, ya tenemos que, digamos, pensar en otro tipo de tratamiento asociado, cirugías combinadas, por ejemplo, hacer una cirugía de facomulsificación o mininuco extracapsular, dependiendo de la dureza de la catarata, asociado a una cirugía filtrante de glaucoma, como puede ser colocación de un implante, de un implante valvular o trabeculectomía, ¿no? En estos casos, ¿no? Entonces, esto es con lo que respecta al tema de glaucoma. ¿Alguna duda, alguna consulta para pasar, si no, al otro repaso? Algo que les haya quedado un poco dudoso, porque hemos tratado de hacerlo esto rápido para que podamos, digamos, ver los demás temas, ¿no? Es como un recuerdito, ¿no? Y les he hablado sobre las partes más importantes, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta más? Quedó todo claro, doctora. Gracias. Oh, claro. Entonces, básicamente lo que hemos hablado hoy, traten de estudiarlo, ¿no? Porque, digamos, valores, que cuánto de milímetros de humor acuoso, eso no va a ser importante. Ustedes tienen que saber lo básico, cuánto de humor, digamos, cuáles son las características de un nervio con glaucoma, o por ejemplo, qué me evalúa una gonioscopía, o con qué mido la presión intraocular, ¿no? Ya les he enseñado un video de con qué instrumento se toma la presión intraocular, ¿no? O ver, digamos, cuál es el tipo de glaucoma más frecuente, ¿no? ¿Cuál es el tipo de glaucoma más frecuente? Y todo ello, ¿no? Entonces traten de repasarlo, ¿sí? Y vamos a pasar al tema de, a ver, uvea. Vamos a tratar de hacerlo rapidito para que nos pueda alcanzar tiempo. Ya, entonces aquí tenemos uvea. Entonces, la uvea es la medicina interna de la oftalmología, ¿no? Entonces, uveitis, ya. Acuérdense que uvea proviene del término uva por la forma que tiene, ¿no? Miren, parece una uvita, ¿no? De color marrón, color oscuro, color negrito y todo lo demás, ¿no? Y ahora, es la capa vascular y pigmentada del globo ocular que se va a localizar debajo de ¿qué? De la esclera. Va a estar entre la esclera y la retina. Esa es la uvea, ¿no? En este caso la coroides, por ejemplo. Ahora,
¿Cuáles son los componentes de la uvia? Las partes. El iris en la parte anterior, tenemos lo que es el cuerpo ciliar y la coroides. Acuérdense, estas son las partes más importantes, a grandes rasgos. Iris, cuerpo ciliar, coroides. Acuérdense. Iris en la parte del segmento anterior, cuerpo ciliar también, cierta parte del segmento anterior y alguna parte del segmento posterior, y coroides en la parte posterior. A nivel de esas estructuras, de cualquiera de estas se pueden desarrollar las uveitis o también pueden abarcar todas como las panuveitis, ¿no? Que se inflama el iris, se inflama el cuerpo ciliar, se inflama la coroides. Y de paso también, por estar cerca, la retina, ¿no? Ahora, la uveitis. ¿La uveitis qué es? Itis, acuérdense, inflamación. Entonces, es un conjunto de enfermedades de diferentes entidades clínicas que van a producir, ¿qué cosa? Una inflamación intraocular, acuérdense, ¿no? Cualquier causa, traumática, causa infecciosa, causa autoinmune, pero que produce inflamación, ¿no? Ahora, estas estructuras obviamente pueden comprometer estructuras adyacentes, como les dije. Si se inflama la coroides, por contigüidad se va a inflamar o puede abarcar la retina, ¿no? Si se inflama el iris, por ejemplo, por contigüidad te puede afectar el cristalino y por la inflamación te puede causar una catarata secundaria o uveitis. O, digamos, se puede dañar el ángulo iliotrabecular también por esa inflamación y te produce un glaucoma uveítico y todo ello, ¿no? Ahora, digamos, estas uveitis pueden ser manifestaciones de enfermedades generalizadas, o sea, enfermedades sistémicas como por ejemplo artritis reumatoide o lupus, o por ejemplo, procesos limitados al globo ocular como idiociclitis heterocrómica de Fuchs, por ejemplo, ¿no? Que solo queda en el ojo, o parsplanitis, ¿no? Entonces, todo ello, ¿no? O enfermedades sistémicas o enfermedades delimitadas al ojo. Por eso es lo que un paciente con uveitis hay que hacerles estudios amplios porque hay que descartar enfermedades sistémicas. Y eso quiero que se les quede en mente. Ahora, estas son las causas de etiología, ¿no? Causas infecciosas, enfermedades autoinmunes, síndromes primarios del ojo y los síndromes enmascarados no son uveitis. Ojo, los síndromes enmascarados simulan ser un uveitis y acá lo colocamos pues como un apartado para que ustedes tengan en cuenta. O sea, si tienes un paciente con una neoplasia que te ha hecho una infiltración neoplásica en el ojo, no es un uveitis, es una infiltración directamente de la neoplasia que tiene el paciente, pero digamos te puede ocasionar hipopión, te puede ocasionar algunas cosas que simularía o parecería ser una uveitis, pero realmente no lo es, ¿no? Ahora, en cuanto a enfermedades infecciosas múltiples, parásitos, como por ejemplo Toxoplasma gondii o Toxocara canis, virales como virus del herpes simple, herpes zóster, VIH, citomegalovirus, bacterias como por ejemplo Mycobacterium, lepra, sífilis, enfermedad de Whipple, y hongos como por ejemplo candidiasis e histoplasmosis. Yo personalmente no he visto histoplasmosis ocular, pero en otros países, por ejemplo, hay enfermedades de histoplasmosis ocular que es causado por un hongo, ¿no? Entonces yo hasta el momento no he visto eso, a mí me parecería muy raro. Ahora, en cuanto a enfermedades, dime. Perdón, de las enfermedades infecciosas, ¿cuál es la más frecuente? Toxoplasmosis. Ah, ok. Gracias. Toxoplasmosis. Ahora, de enfermedades autoinmunes, tenemos las reumatológicas, como las espondiloartropatías, espondilitis anquilosante, síndrome de Reiter, artritis psoriásica, artritis reumatoide juvenil, lupus eritematoso sistémico, algunas vasculitis como enfermedad de Behçet, Kawasaki, policondritis recidivante, sarcoidosis, síndrome de Sjögren, síndrome de Burko-Yanagi-Arada, o sea, estas son las enfermedades autoinmunes. Entonces, apréndanse bien los cuadros y si pueden también avisarle a sus compañeritos, también avísenles que esto también les puedo preguntar, ¿no? Es una causa, por ejemplo, autoinmune de uveitis y te pongo ahí un montón de cosas, pues para que puedan ustedes, digamos, diferenciar, ¿ya? Porque es importante. Y tenemos también los síndromes primarios oculares, ¿no? O sea, que solo está delimitado al ojo, más sin enfermedades sistémicas. Entonces tenemos la ciclitis heterocrómica de Fuchs, las crisis glaucomatociclíticas, uveitis facogénicas o facoanafilácticas por disrupción de la cápsula anterior del cristalino que produce inflamación. Tenemos también las parsplanitis, coroidopatía impertigonada, o sea, todos los síndromes de puntos blancos dispersos a nivel de la retina pueden dar estos, ¿no? Necrosis retiniana aguda y oftalmía simpática, ¿no? Hay que tener en cuenta todo ello.
Y los síndromes de enmascarados que están asociados, por ejemplo, a tumores, a cánceres y otros no asociados a tumores, ¿no? Ahora, los que están asociados a tumores malignos, linfoma intraocular, melanoma, leucemia, retinoblastoma, metástasis, sobre todo las de tipo hematológica, y tendremos también los síndromes de enmascaramiento no asociados a tumores. Entonces, cuerpo extraño intraocular, desprendimiento de retina que es crónico, también puede ser el hemovitrio, y distrofias retinianas que nos pueden dar, digamos, opacidades a nivel del vitrio, pero no son inflamaciones, ¿no? Ahora, por Doctora, ejemplo, una ujú, disculpe, dentro de estas etiologías, ¿la cándida o estos hongos se consideran como infecciosas así de la nada o son oportunistas por una disminución del sistema inmunológico? no, en estos casos, digamos, son infecciones, ¿no? No son oportunistas. No serían las oportunistas. Una oportunista, por ejemplo, podría ser un citomegalovirus, ¿no? ¿No? Ahora, si tú encuentras un citomegalovirus en un paciente es porque está inmunosuprimido. Y la mayoría de ellos muchas veces llegan por síntomas en el ojo y terminamos haciéndole el diagnóstico de VIH por su sintomatología oftalmológica, ¿no? Y eso es por su inmunosupresión. Ok. ¿Cuál es tu apellido? Reyes Casamayor. Reyes. Ya. Entonces, por ejemplo, esto es un cuadrito de un estudio que se hizo en México, entonces, donde se evidencia que, por ejemplo, la manifestación clínica más frecuente de pacientes que van a la consulta por uveitis es que disminuye la visión, acuérdense. Luego hay, ¿qué cosa? Fotofobia. Pacientes con uveitis tienen mucha sensibilidad a la luz, ojo rojo, creo que les pregunté eso también en el examen, algunos dolor ocular, otros presencia de flotantes, miodesopsias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos de uveitis? ¿Qué es lo que encontramos en un paciente con uveitis? El flare es una clasificación de transparencia del humor acuoso. Entonces, cuando nosotros encontramos un flare positivo, vemos que hay, digamos, proteína flotando a nivel del humor acuoso y que nos puede, digamos, cambiar el tono y, digamos, al cambiar el tono o al opacificar un poco el humor acuoso, va a ser, digamos, que algunas estructuras del iris, por ejemplo, no sean visibles, ¿no? Segundo efecto es el efecto Tyndall o celularidad, que ustedes pueden ver acá en la cámara anterior. Son células que están flotando a nivel de la cámara anterior. Lo normal es no encontrar este efecto en ojos sanos. Pero si encuentro este efecto en un paciente que viene y me dice, no, tengo sensibilidad, me ha bajado la visión, es un uveitis, ¿no? Y esto es el conteo. No se aprenden el conteo, simplemente la idea que sepan, digamos, qué signos yo encuentro a nivel de la cámara anterior cuando tengo un paciente con uveitis. Ahora, también pueden encontrar hipopio en un paciente con uveitis. El hipopio significaría un flare grado 4, o sea, alta cantidad de proteínas, no necesariamente porque sea una infección, simplemente hay una inflamación bien severa. Y este hipopio lo podemos encontrar, por ejemplo, en pacientes que presentan uveitis anteriores por colagenopatías, como por ejemplo artritis reumatoide juvenil o artritis reumatoide, que mayormente nos dan o síndromes, digamos, asociados a HLB 27, por ejemplo, que nos dan inflamaciones de la cámara anterior súper intensas, ¿no? Estos son pacientes que hacen cataratas, pacientes que hacen glaucomas uveíticos, porque su manifestación clínica es una inflamación severa de la cámara anterior. Ahora, otros signos, precipitados retroqueráticos, ¿no? Son acúmulo de células en la capa endotelial. En el endotelio ven como hoy puntitos, pueden ser finos si son puntos pequeñitos o en grasa de carnero si son más grandes. Las de grasa de carnero están asociadas a uveitis tipo granulomatosas, como por ejemplo boco y arada, tuberculosis, sífilis o sarcoidosis, ¿no? Ojo. También en toxoplasma puede estar. Y el pseudohipopion o hipopion, que es el depósito de células inflamatorias en la parte inferior de la cámara anterior, ¿no? También puede estar presente en pacientes con uveitis, sí. Y les puedo preguntar, por ejemplo, ¿en qué patología encuentras hipopion? Excepto, ya ustedes me tendrán, ya váyanse imaginando en qué patología se encuentran hipopion, ¿ya? Ahora, signos de uveitis a nivel de segmento anterior. Entonces, por ejemplo, estos son signos tardíos. Lo que tenemos acá, las sinequias posteriores, que son indicativos de que hubo una inflamación antigua. Adelgazamiento o atrofias del cristalino. Si son atrofias difusas, puede ser significativo o yo puedo estar sospechando de una idiociclitis heterocrónica de Fuchs. O si son atrofias en parches o sectoriales por herpes virus, ¿no? Y nódulos a nivel del iris, puede ser los de Busaka y Kep, los de Busaka a nivel del
el estroma y quepe a nivel de lo que es el borde del iris, ¿no? Que normalmente estos nódulos los encontramos en pacientes con tuberculosis oculares que tengan manifestaciones a nivel de la cámara anterior. Acuérdense en el caso clínico que les mostré anteriormente, el día miércoles, les mostré unas imágenes de las manifestaciones oculares de la tuberculosis. Acuérdense, la tuberculosis puede simular cualquier tipo de uveitis o cualquier síntoma. Te puede dar desde una escleritis hasta puedes hacer una panuveitis o solo puedes hacer uveitis intermedias o simplemente inflamaciones inespecíficas de la cámara anterior y por ahí puedes ser subdiagnosticado, ¿no? Entonces siempre hay que estar atento. Ahora, les hablé de signos de uveitis en el segmento anterior, acuérdense ahora, segmento intermedio. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a inflamar el vítreo anterior, ¿sí? Voy a encontrar células inflamatorias a nivel del vítreo, opacidades blanquecinas, exudados en el área adyacente, ya sea en pars plana o hora serrata, porque es a nivel del vítreo anterior, y algunas bandas a nivel del humor vítreo, ¿no? Ahora, a nivel de segmento posterior y a la parte posterior, y a retina, coroides, ¿qué puedo encontrar como manifestación de una uveitis? Puedo encontrar vasculitis como enfermedades de Behçet, puedo encontrar fibrosis, que estas pueden producir tracciones de la retina, como por ejemplo en el toxocara, ¿no? Toxocara canis. Disrupción, y que pueden comprometer, digamos, formaciones de membranas neovasculares o neovasos, como por ejemplo, hay membranas neovasculares asociadas a tuberculosis, ocular, ¿no? Cuando es posterior. También puede encontrar, por ejemplo, focos de retinitis, como en sífilis o en toxoplasma y todo ello. Ahora, las patologías más frecuentes. Escleritis, acuérdense, inflamación de la esclera. Del 40 al 50% de esas escleritis asociadas ¿a qué? A enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles? Artritis reumatoide, LES, granulomatosis, poliangiitis y todas ellas. ¿No? Ahora, de un 40, 50, 60% puede ser de tipo autoinmune, pero no le encuentro la causa. O sea, simplemente la esclera se me inflama, le hice test para artritis reumatoide, negativo. Perfil ANCA, ENA, negativo. Todo negativo, no sé qué cosa es, ya, idiopático. La gran mayoría de esas escleritis son así. Y un porcentaje pequeño del 5 al 10% de tipo infeccioso. Por herpes, no he visto personalmente por herpes, he visto más por tuberculosis. Por sífilis no he visto porque últimamente la sífilis es un poco rara encontrarlas, ¿ya? Muchas veces cuando encontramos pacientes con sífilis, muchas veces son pacientes que también tienen una coinfección por VIH. Entonces, en uveitis o digamos si ustedes se dedican, digamos, a medicina interna, encuentran algún paciente positivo para sífilis, automáticamente va a tener VIH hasta que ustedes no demuestren lo contrario, ¿sí? Entonces, y también aspergillus. Por aspergillus no he visto. Acá en el Perú somos campeones en tuberculosis y, como les digo, si encuentran un uveitis, si encuentran una escleritis, una uveitis posterior, es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Igual, estos son, por ejemplo, los tipos de escleritis. Fíjense, esta es una escleritis nodular, ¿no? Miren, fíjense, hay un nódulo sobrelevado, ¿no? Tenemos también los diagnósticos diferenciales de escleritis, ¿ah? Aquí están, ¿no? O sea, una escleritis, acuérdense, un diagnóstico diferencial es como una pregunta, pero cambiada, así maquillada, de un síndrome diferencial o un diagnóstico diferencial de ojo rojo, igualito. Aquí están. Y mayormente vamos a encontrar esta escleritis en pacientes mujeres, hay que tener en cuenta, ¿no? Podemos encontrar algunos signos asociados. Si es violácea, podemos encontrar coloraciones violáceas, pero ya pues cuando normalmente son, digamos, pacientes que han tenido escleritis antiguas y que esta esclera ya se está adelgazando y está haciendo escleromalacia, ¿no? Le vemos violácea porque la esclera está tan delgada que ya está notándose el color de la coroides, ¿no? Del cuerpo ciliar y todo ello, del iris. Pueden haber infiltrados corneales, pueden haber incluso en algunos casos destrucción de la córnea, ¿no? Cuando es muy severo y incontrolado, ¿no? Podemos tener inflamaciones difusas aquí y también en nódulos, como vemos en esta parte posterior. Por eso siempre hay que examinar y ver cómo va. Y obviamente hay de las necrotizantes, que obviamente son las más severas, que ya producen, ¿qué cosa? Perforación a nivel de la esclera y por lo tanto exposición de ¿qué? De uvea. Y en algunos casos infiltrados corneales, fíjense. Ahora,
Tenemos también la toxoplasmosis ocular, que es la uveitis infecciosa más frecuente, ¿no? Normalmente tiende a ser unilateral, pero en algunos casos bilateral, al momento, al momento de la inflamación. Ojo, que digamos, ustedes pueden tener un paciente con una toxoplasmosis activa en este ojo, le haces un fondo de ojo, obviamente si tiene una retinitis bien marcada, no vas a poder ver bien porque el fondo de ojo está opaco. Y por ahí, pues por eso es importante siempre que tengas un paciente, por más que te diga que solo viene por un ojo, tienes que examinar ambos ojos porque tienes que comparar. Yo le hago el fondo de ojo y en el ojo contralateral encuentro cicatrices corioretinales, que me indican qué cosa, que anteriormente tuvo toxoplasmosis, pero ya del paciente ni cuenta se dio, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea bilateral, ¿no? Sino que la otra ya pasó su ciclo, ya fue, y esta ya casi se me está presentando. Pero pueden presentarse también los dos ojos inflamados al mismo tiempo, pero es raro, ¿no? Yo no he visto personalmente eso, pero sí puede pasar, ¿no? Ahora, puede ser primaria si es que se presenta por primera vez o recurrente. ¿Cómo te das cuenta que es recurrente? Ya, encontraste la toxoplasmosis, le estás dando tratamiento, el vitro se va aclarando y por ahí logras ver detalles del fondo de ojo y por ahí le ves una cicatriz corioretinal en ese ojo a ese paciente. Entonces, esta no es una toxoplasmosis primaria, sino es una recurrente porque anteriormente ya tuvo y ahora le ha pasado qué cosa, una reactivación, ¿no? Ahora, ¿qué encontramos? Miodesopsias, visión de flotantes, visión borrosa obviamente porque el vitro se inflama y se torna opaco, y un escotoma central. Bueno, el escotoma central va a variar, ¿no? O sea, vas a encontrar un escotoma central si, por ejemplo, tienes el foco de retinitis por toxoplasmosis a nivel de la mácula, ¿no? Que serías bien piña, pero suele pasar, ¿no? Hay toxoplasmosis que se van directamente a la mácula y lamentablemente te deja una cicatriz tremenda y vas a tener ahí un escotoma central para toda tu vida, como si fueras un paciente con membrana neovascular o una degeneración macular relacionada a la edad, ¿no? Y si tienes suerte te puede dar una toxoplasmosis, pero en la periferia. Te va a dejar una cicatriz, pero es diferente tener una cicatriz en la periferia de la retina a tener una cicatriz en la mácula, acuérdense de eso. Acuérdense también, precipitado en grasa de qué será, en grasa de carnero, ¿no? Fíjense, grueso, precipitado grueso. Aquí está. Puede haber dolor, sí, fotofobia, ojo rojo. Y los signos, la presión puede estar normal, puede estar elevada, cualquiera de los dos, por eso todo paciente con uveitis siempre hay que tomarle la presión intraocular. Hay focos de retinitis necrotizante, puede haber papilitis, puede haber periflebitis, como en este caso, vitreitis por el vitrio opaco, bandas vítreas, desprendimientos de vítreo posteriores. Por ejemplo, acá tenemos un paciente súper piña que tiene una secuela, una cicatriz o una cicatriz corioretinal por toxoplasmosis a nivel de la mácula. O sea, esto ya es una toxoplasmosis que ya pasó, ¿no? Pero te deja tremenda cicatriz y obviamente acá tu visión va a estar mal, ¿no? O también puede haber, digamos, ¿qué pasa? Acá tenemos un foco de retinitis de toxoplasmosis y ¿qué va a pasar? En la fase exudativa se inflama tanto que nos da el signo de faro en niebla. Es como si tuvieras un faro sobre la niebla y que te está alumbrando y solo ves la lesión y no ves otros detalles de la retina. Y conforme va curando, le vas dando su tratamiento, va respondiendo, puede quedar acá una cicatriz pigmentada corioretinal, ¿no? En este caso es grandecita. Acá está llegando hasta la mácula, salado, piña, ¿no? Ahora, tenemos también uveitis posteriores asociados a VIH. También, si son pacientes con VIH, pueden presentar uveitis por citomegalovirus, fíjense acá, ¿no? Hemorragias masivas con angeitis necrotizantes a nivel de los vasos. También tuberculosis, puede ser en pacientes VIH como pacientes que no son VIH, ¿no? Que encontramos qué cosa, miren, los tuberculomas, ¿no? Puede ser en solitario o en este caso vemos dos, fíjense, toda la coroides inflamada en esta parte. También sífilis ocular, ¿no? Que encontramos también puede ser la gran simuladora, te puede dar focos de retinitis, te puede dar solo vasculitis, te puede dar solo uveitis intermedias o también uveitis anteriores, ¿no? Porque simula de todo. Y también hay uveitis posteriores por herpes simple o herpes zóster que te causan la necrosis retinal aguda, que es una inflamación severa de la coroides, de la retina, y que si no da tratamiento a tiempo, el paciente pierde el ojo, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, ver, toda esta retina necrótica, fíjense, blanca, ¿no? Acá al menos ya le han dado el tratamiento, pero acá, miren cómo está la arcada, toda necrótica, esta parte de la retina, fíjense, toda pálida. Entonces, esto es lo más importante,
que ustedes conozcan las partes de la coroide, los tipos de uveitis que pueden haber anterior, intermedia, posterior, de acuerdo a dónde se ubiquen, los tipos o las causas de uveitis, tanto las infecciosas, las no infecciosas, las que solo están circuncidadas al ojo o las que pueden simular una uveitis y no lo son, ¿no? Y las más frecuentes, ¿no? Tuberculosis ocular, sífilis, citomegalovirus, toxoplasma y todo ello, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta para pasar rapidito al tema de retina? ¿Cómo es el compromiso? Bueno, ¿cómo queda la persona mirando cuando inicia una necrosis en la retina? O sea, ve igual Le baja o... la visión. Al inicio le baja la visión. Va a venir porque le baja la visión. No va a tener dolor ni nada, pero va a presentar baja de visión. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda la retina se torna necrótica y tienes que dar un tratamiento agresivo, pues con aciclovir endovenoso, ganciclovir, todas esas medicinas, ¿para qué? Para evitar que por esa necrosis que es porque es necrosis 360 grados, inflamación del nervio óptico, hay vasculitis. Entonces, si no damos tratamiento a tiempo, esa retina se va a desprender totalmente y el ojo ya fue, se pierde. Entonces, la idea es darle tratamiento para que para evitar que el herpes se puede quedar inactivo, pero recuerden que se puede reactivar y puede pasar al otro ojo. Entonces, por eso se da un tratamiento así agresivo. Pero la mayoría, como le digo, la manifestación ocular que van a presentar los pacientes es que les va a bajar la visión. Una consulta, doctora. Con el síndrome de enmascarado, solamente sabiendo que el paciente tiene una neoplasia, ya, o sea, descartamos lo que es uveitis y nos inclinamos más por ese lado, ¿o hay un signo especial específico? No, como le dije anteriormente, los diagnósticos de síndrome enmascarado ya es un diagnóstico ya mayormente de descarte, ¿no? Ya tú observaste y, digamos, no encontraste signos de uveitis, por ahí ves, digamos, que es un paciente con alguna neoplasia sanguínea, pero no tiene, digamos, inflamación en cámara anterior, le haces una ecografía y no ves mayor alteración a nivel de la coroides, le haces los test, le haces VK y todo negativo, entonces ya te puedes inclinar por un síndrome enmascarado, ¿no? Mayormente los diagnósticos ahí son por descartes. Ok, doctora, gracias. Ujú. Doctora, disculpe una pregunta con respecto al tratamiento general, ¿no? ¿Cuándo es que nosotros le colocamos a un paciente algún midriático, ¿no? Ah, ya, o Porque yo sea, leí que, o sea, eso se le coloca a todos, porque yo leí que eso era para disminuir el dolor y la hinchazón. claro, eso mayormente en uveitis anteriores, porque recuerden, en la uveitis anterior el iris está inflamado y como que va a haber un poco de reflejo a nivel del cuerpo ciliar. Entonces, en esos casos sí tienes que dejarle un midriático, ¿no? Ahora, si solo tienes, por ejemplo, una uveitis posterior, por ejemplo, un tuberculoma o una uveitis intermedia que no te esté inflamando la cámara anterior, no tendrías por qué darle, digamos, un cicloplégico, ¿no? O si tienes, por ejemplo, básicamente las uveitis anteriores o las panuveitis, ¿no? Donde todo está inflamado, ¿no? En esos casos sí estaría indicado dejar un cicloplégico y midriático, ¿no? Para evitar también que haya sinequias posteriores, ¿no? En esos casos, lo que para uveitis tendemos a dejar atropina. No dejamos tropicamida, no dejamos, digamos, midriáticos o cicloplégicos bajos, ¿no? Porque lo que queremos es que tenga un efecto así prolongado en el paciente para que le dé la analgesia y mantenga la pupila dilatada y no se pegue, no se sinequie. ¿Alguna duda, alguna consulta más? Doctora, la paciente que tienen uveitis por TB, por tuberculosis, ¿el tratamiento es netamente el esquema antituberculoso o se le agrega algo más? El tratamiento antituberculosis, recuerden que la tuberculosis ocular es considerado como si fuera una tuberculosis, una neurotebe. Entonces ya tienes que seguir ese esquema de la neurotebe que dura un año. Entonces, ahí ya tienes que dar ese tratamiento, ¿no? Como si fuera una neurotebe. Nada de que si fuera una tuberculosis pulmonar sensible a todo, que son 6 meses, no. Para el ojo es un año de tratamiento específico, ¿no? Igual, el ojo también, una sífilis ocular es considerado también una neurosífilis, ¿no?
Entonces ahí ya tienes que darle tratamiento para una sífilis terciaria, ¿no? No que con su ampollita, sus 2 gramitos de ceftriaxona y quedó ahí, no. Ahí tienes que dar ya penicilina benzatínica por altas dosis y todo lo demás para tratar una sífilis ocular. Una consulta más, doctora. Con respecto a los condensados vítreos, ¿en qué tipo de uveitis más se dan? Los ¿O en condensados todas se dan vítreos, igual? por ejemplo, digamos, encontrar los snowbanks, encontramos snowbanks o snowballs, por ejemplo, en pacientes con parsplanitis. Algunos condensados podemos encontrarlos también, por ejemplo, en pacientes con HTLV, básicamente es vitreitis, ¿no? O sea, el vítreo se torna opaco, encuentras células inflamatorias y te puede dar por ahí un edema macular quístico, o sea, por esa inflamación del vítreo que abarca la mácula. Pero los condensados mayormente los encuentras, como te digo, en parsplanitis, ¿no? En niños. Y también la tuberculosis y la sífilis, como simulan todo, te pueden dar condensados también, bandas condensados a nivel del vítreo, ¿no? Pero más en parsplanitis. Ah, o sea, aquí en uveitis no. ¿Ah? En uveitis, No, por en eso, uveitis no se parsplanitis es puede. una Ah, en uveitis. parsplanitis. Ok, Es ok. una uveitis intermedia, que ya se te inflama lo que Ok. es la pars plana, acuérdate del cuerpo ciliar, la pars plana, entonces se te inflama esa parte, el vítreo anterior, y se te forman esos exudados, esos consolidados ahí. Gracias, doctora. Ujú. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Entonces pasamos al tema de retina. Y ya para terminar, vamos a hacer un repaso de las cosas necesarias, porque esa clase de retina también es bien grande. Entonces vamos a hablar solo de las cosas más importantes. Ya. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una patología, retinopatía del prematuro, ¿no? Que es un trastorno vascular a nivel de la retina que es vasoproliferativo. O sea, al igual que, digamos, las oclusiones vasculares y la retinopatía diabética, te va a dar, ¿por qué? Por una hipoxemia que se va a dar a nivel de qué? Del neonato, ¿no? Estos neonatos que son obviamente prematuros, ¿no? Y entonces hay una isquemia y por lo tanto al haber isquemia hay neovascularización y si no lo tratamos a tiempo, no lo identificamos, estos pacientitos pequeñitos pues pueden quedar ciegos, ¿no? Hay múltiples factores de riesgo como para que ustedes lo puedan leer, fíjense, aquí están. Puede ser una pregunta de examen también, fíjense, esto ya tarea para ustedes. Eso también, que es similar al anterior. Y sobre todo la zonificación, ¿no? Acuérdense, zona 1, en el centro de la retina, papila, mácula, zona 2, extremo periférico, y zona 3, ya, todo el remanente. Aquí tenemos un diagrama. Miren, la zona 1, que va a ser la zona más delicada. ¿Por qué? Acuérdense, está nervio óptico y mácula. La zona 2, una zona ya menos crítica, pero hay cercanía hacia la mácula y el nervio óptico. Y la zona 3 ya es una zona más alejada. Obviamente, si tienes lesiones a nivel de la zona 1, pucha, ya es más grave, ¿no? Están los estadios, acuérdense, importantes. Estadio 1, línea de demarcación. Una línea de demarcación. Estadio 2, línea de demarcación, pero que tiene altura, o sea, una cresta, ¿no? Estadio 3, esta cresta del estadio 2 ya tiene, ¿qué cosa? Proliferación fibrovascular, ya los vasos están proliferando. Estadio 4, tenemos el A y el B. El estadio A es desprendimiento de retina parcial, pero que no va a comprometer la mácula. Puede estar desprendida la retina periférica, pero la mácula aplicada. Y el 4B, hay un desprendimiento de retina con compromiso de la mácula, o sea, es más grave, ¿no? Y el estadio 5 ya es un desprendimiento total de la retina. Ojo, acuérdense esto, que esto sí les voy a preguntar. Y avisen a sus compañeros también, ¿no? Entonces tenemos acá la etapa 1, demarcación. La etapa 2, tenemos acá una cresta. La etapa 3, eso también es una etapa 2, fíjense, la cresta. Esta es una etapa 3 que tiene la cresta, pero fíjense, los vasos ya están proliferando. Fíjense estos vasos acá.
Igual acá, ¿no? La cresta y con la proliferación de vasos. Igualito acá. Estadio 4A, desprendimiento parcial de retina con mácula conservada. Y el estadio B, desprendimiento de la retina con compromiso macular. Y acá tenemos los estadios 5, ¿no? Desprendimientos de retina total, ya sea en embudo, ya sea en Y y todo lo demás, pero la retina totalmente desprendida, ¿no? Ahora, acuérdense, enfermedad plus es cuando hay una incompetencia vascular y hay dilatación, tortuosidad de los vasos. Esta enfermedad plus ya es un indicativo de que también, ¿qué cosa? Que hay mayor severidad, ¿no? ¿No? Entonces, también el plus se divide en grados. Grado 1, cuando hay dilatación venosa. Grado 2, y hay dilatación venosa y tortuosidad arteriolar leve. El grado 3 es este grado 2 con tortuosidad arteriolar moderada. Y el grado 3 es cuando hay dilatación venosa y la tortuosidad arteriolar ya es muy severa, ¿no? Acuérdense de eso, ¿no? ¿No? Fíjense, ve un plus leve, tortuosidad, acá hay leve tortuosidad de vasos y acá fíjense, hay tortuosidad y todo, y todos los vasos están dilatados, ¿no? ¿No? Y esto es un plus severo, fíjense cómo está la arquitectura de los vasos, ¿no? Entonces, eso indica ya mucha gravedad. Ahora, el screening, ¿no? Aquí en el Perú, ¿a quiénes le hacemos screening? A los recién nacidos menores de 37 semanas de edad gestacional o menos de 2 kilos, ¿no? Y aquellos prematuros que requieren de suplemento de oxígeno, porque recuerden, la hipoxia favorece el desarrollo de esta retinopatía de la prematuridad. Y aquí están los cuadros, ¿no? No para que lo conozcan, no es necesario que se lo aprendan. Ahora, acá tenemos qué cosa. Retinopatía diabética, ¿no? Obviamente por tema de la diabetes, aumenta las actividades de las enzimas, hay un metabolismo normal de la glucosa y todo ello genera la generación de radicales libres y por lo tanto hay aumento de los factores fibrovasculares y todo ello conlleva ¿qué? A la hipoxemia, conlleva, digamos, a desencadenar toda esta cascada que al final va a conllevar ¿a qué? A proliferación de vasos sanguíneos y por lo tanto daño de la retina. Entonces, tenemos acá algunos eventos bioquímicos, como por ejemplo el sorbitol, la exosamina, que van a aumentar el estrés oxidativo. Ahora, estos factores, digamos, bioquímicos asociados a factores de crecimiento fibrovascular, factores de angiotensina 2, conllevan a cambios histológicos. Ahora, estos cambios histológicos van a ser neurodegenerativos a nivel de la retina porque activan la reactividad glial y la apoptosis de estas. Y los vasculares, porque hay pérdida de pericitos y una endoteliopatía y por lo tanto la barrera hematorretiniana se va a ir perdiendo. Fisiológicos, hay cambios a nivel de los patrones electrofisiológicos del ojo, o de la retina, perdón, como potenciales visuales evocados, electroretinograma y la visión de colores, obviamente porque se están lesionando las células, ¿no? Los fotorreceptores, las células de Müller, las células ganglionares y todo ello. Y asimismo, aumenta la permeabilidad, la dilatación capilar, la leucostasis, la isquemia y todo esto pues conlleva a la proliferación de vasos, a la proliferación de exudados. Y de forma clínica, ¿en qué se va a traducir? Obviamente la visión va a bajar, se va a presentar edema macular por aumento de la permeabilidad de los vasos y la retinopatía de la diabética por la hipoxia crónica, ¿no? Igualito tienen este cuadro para que lo puedan leer y aprender sobre los mecanismos y las lesiones que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Encontramos edemas maculares cuando hay, digamos, disminución de lo que es la permeabilidad, aumento, perdón, de la permeabilidad. Encontramos, digamos, los microneurismas, exudados blancos, microhemorragias y todo ello, de acuerdo a diferentes alteraciones a nivel de las diversas estructuras y células de la retina, ¿sí? Ahora, ¿qué cambios va a originar la diabetes? Por ejemplo, hay cambios neurodegenerativos porque aumenta la apoptosis de la capa nuclear interna y ganglionar, hay daño neuronal y hay transporte, por ejemplo, de folatos. Cambios vasculares porque aumenta los niveles de enzima convertidora de angiotensina, que va a engrosar la pared de los vasos, y pérdida de la autorregulación autónoma vasomotora, ¿no?
Y cambios hematológicos, ¿no? Leucostasis, hay mayor viscosidad sanguínea y hay un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, todo ello produce daño, ¿no? Muerte celular y todo lo demás. Esto es un cuadro a nivel del cual se ven pues toda la cascada inflamatoria que se produce por la diabetes. Ahora, ¿qué, digamos, lesiones encontramos en retinopatía diabética no proliferativa? Microneurismas, microhemorragias, arrozamiento venoso, exudados duros y blandos. Podemos encontrar edema macular y anomalías vasculares intrarretinianas, ¿no? Entonces, estos es lo que son los microneurismas. Son como los aneurismas, digamos, que encontramos a nivel cerebral o a nivel de algunas arterias a nivel del abdomen, pero son pequeñitos, pues limitados a nivel de la retina, ¿no? ¿No? Podemos encontrar acá, fíjense, ¿ven? Pequeños microneurismas asociados a, digamos, en los bordes, los pequeños vasos, fíjense, por aquí. Encontramos también los pequeños microneurismas, fíjense, ¿ve? Estos circulitos pequeñitos. Tenemos microhemorragias que se va a causar por ruptura de estos microneurismas, ¿no? Que pueden ser profundas y superficiales, ¿no? Y supongo, si son profundas, a nivel de la pesiforme externa, y digamos, si son superficiales, son como las hemorragias en llama, que podemos ver también asociados a oclusiones vasculares, ¿no? Acá tenemos, miren, microhemorragias por ruptura de los microneurismas. Y en estos casos parece que son superficiales. Este también es superficial porque fíjense, nos da una hemorragia en llama y algunas son las de mancha. Y fíjense que están los exudados a nivel de mácula y en la periferia. Y algunos vasos exangües también por la isquemia y la hipoxia. Hay exudados duros, exudados blandos, que están cerca de la mácula. Fíjense. Exudados blandos, ¿no? Hay también arrozamiento venoso, hay anomalías vasculares intrarretinianas, fíjense, ¿ve? Fíjense en este vaso, por zonas, hay lugares donde hay estenosis, ¿no? Hay vasos exangües también, alteraciones de la microvasculatura intrarretiniana. Entonces, todo ello desencadena daño. Y fíjense, microneurismas y microhemorragias que son bien difusas, ¿no? Incluso cerca de la mácula y formación de algunos exudados. Ustedes ven este patrón típico y automáticamente ustedes le preguntan al paciente, señor, ¿usted es diabético? Sí. O pasa que el paciente llega a la consulta y te dice, me ha bajado la visión, ya le haces un examen de fondo de ojo, pero le preguntaste al paciente si sufre de alguna enfermedad y te juró y rejuró que no tenía nada. Y cuando le encuentres esto, le preguntas, ¿es diabético? Y te dice, sí, soy diabético, tomo metformina y me dan insulina. Y como que no te dijo la verdad. Y por el fondo de ojo te diste cuenta de que realmente lo es, ¿no? ¿No? Entonces acá hay pues arrozamiento venoso, tenemos dilatación o alteración de la microvasculatura retinial, ¿no? A nivel de lo que es la angiofluoresceinografía. Y de la diabética proliferativa, tenemos no proliferativa, ya vimos, estas son la proliferativa. Hay neovascularización de la papila, proliferación fibrovascular a nivel del vitrio. Recuerden, el vitrio es avascular y cuando ella es proliferativa hay proliferación de vasos y esos vasos son los que sangran y te producen los hemovitrios. Ahora hay hemorragias retrohialoideas vítreas detrás de la hialoides, detrás del vitrio, entre la retina y el vitrio, en ese espacio ahí. Y hay desprendimiento de retina por tracción ya pues en fases así súper avanzadas. Y obviamente si tienes una fase terminal y desarrollaste todas estas cosas, pues puedes desarrollar un glaucoma neovascular. Si no controlaste el glaucoma neovascular, lamentablemente ese ojo se va a tornar como una pasa y se va a ir a la tisis. ¿No? Entonces, acá tenemos algunas imágenes, fíjense. Neovascularización de la papila, proliferación fibrovascular, fíjense, no es normal que tengamos esta banda fibrótica a nivel de la retina. Aquí hay lo que es hemorragias, hemovitrio, y vemos también acá aparentemente una tracción retinal, hemorragias retrohialoideas o subhialoideas entre la retina y el humor vítreo en ese espacio. Y desprendimientos de retina de tipo traccional, pues que lamentablemente estos desprendimientos de retina por diabetes son muy difíciles de tratar.
¿no? Y aquí está la clasificación para que lo puedan estudiar. Solo léanlo como cultura general, no es necesario que lo aprendan. Y aquí están también la clasificación de los edemas maculares, también para que lo tengan, para que lo conozcan nada más. Igual. Ahora, en cuanto a degeneración macular relacionada a la edad, ¿ya? Factores de riesgo: tabaquismo a la cabeza, exposición al sol, obesidad. Tenemos pacientes de raza blanca, por eso le ponen iris de color blanco, enfermedades cardiovasculares, déficit de micronutrientes, sobre todo de antioxidantes, pacientes de sexo femenino y edad avanzada, obviamente, por eso es lo que viene su nombre, relacionada a la edad, ¿no? Entonces, ¿cómo es la progresión en el tiempo, no? Tenemos acá una retina normal. Cuando hay una degeneración macular relacionada a la edad temprana, pues podemos encontrar algunas drusas y cambios a nivel de lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Y estos pacientes todavía pueden persistir con buena visión. Ahora, en estos pacientes que presentan drusas, cambios del epitelio pigmentario, digamos, si es que hay avance o progresión, del 1 al 8% de estos pacientes pueden progresar a las fases avanzadas. Tenemos dos tipos de fases avanzadas. La fase también seca, pero que es avanzada, lo que es una atrofia geográfica a nivel de la mácula, que obviamente te va a producir un escotoma central extenso. Esto ya es obviamente de tipo crónica, esto no es aguda, esto es crónica. O te puedes ir a lo que es la formación de ¿qué? De una membrana neovascular o la forma húmeda, ¿no? La forma húmeda, esta es la forma seca, la forma húmeda. Y esta forma húmeda es de tipo agudo, o sea, tranquilamente estás tranquilo con tus drusas y todo lo demás con buena visión, y de un momento a otro tienes metamorfopsias y dices, veo las cosas de forma distorsionada, ¿no? Y te hacen un fondo de ojo y te encuentran una membrana neovascular ahí, ¿no? Y esta forma húmeda, una vez que ya pasa su fase inflamatoria, te va a llevar ¿a qué? A una cicatriz a nivel de la mácula. Y obviamente esta cicatriz te va a dejar qué cosa, al igual que la forma seca, un escotoma central, ¿no? Y por lo tanto, déficit de visión, ¿no? Ahora, en el patrón no exudativo, la pérdida visual es crónica, como les dije, van a encontrar defectos a nivel del epitelio pigmentario y drusas, en algunos casos, ¿no? Asimismo, si tenemos aquí, por ejemplo, el patrón exudativo, acá debe ser exudativo, disculpen, pérdida visual aguda, acuérdense, metamorfopsias, cambio de la forma de las cosas, exudados y hemorragias, acuérdense. ¿Ya? Les puedo preguntar la diferencia. Acá es exudativo. Y obviamente acá hay las categorías. Pues categoría 1, no, un ojo normal o que tiene pocos drusas, ¿no? Categoría 2, fíjense, puede haber drusas pequeñas o alteraciones en el pigmento. La categoría 3, drusas ya más grandes, intermedias, y atrofia geográfica, pero que no abarca la parte central de la mácula. Y obviamente la categoría 4, ¿no? Ya pueden ser atrofias geográficas, cicatrices disciformes o las formas húmedas con las membranas neovasculares. Y obviamente esta es una forma muy avanzada, ¿no? Ahora, aquí están, pues, ¿no? Digamos, estos son los signos que encontramos, por ejemplo, en degeneración macular relacionada a la edad. Encontramos drusas, ya sean duras, blandas, calcificadas, hay dispersión del pigmento. Ahora, si encontramos una degeneración macular atrófica, ¿qué vamos a encontrar? Drusas, dispersión del pigmento, atrofia del pigmento, epitelio pigmentario. Y si encuentra el exudativo, obviamente también pueden encontrar drusas, encuentran hemorragia en la retina, pueden encontrar desprendimientos de retina de tipo exudativos porque hay una inflamación y hay acúmulo de material seroso. Fibrosis subretiniana, pues si es que ya cicatrizó y pasó su fase inflamatoria, ¿no? Eso tiende a cicatrizar. Y también puede haber desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Ahora, ¿cuál de todas estas es la más frecuente? La no exudativa, obviamente, la seca, ¿no? De un 85 a un 9%. Y vas a presentar todas estas características, ¿no? Las drusas, sobre todo, las drusas que son acúmulos de lipofucsina por debajo del epitelio pigmentario, ¿no? Tenemos drusas duras, drusas blandas, drusas cuticulares, drusas calcificadas, alteraciones del pigmento, fíjense, acá hay una dispersión amplia del pigmento de la retina, fíjense, hay zonas que están atróficas, ¿no?
Hay una atrofia geográfica donde, fíjense, ya prácticamente no hay epitelio pigmentario, prácticamente el grosor macular en esta zona se ha disminuido. ¿Y qué es lo que logran apreciar ustedes? Vasculatura coroidea, fíjense, vasculatura coroidea. Entonces una atrofia geográfica y fíjense, esos son vasos coroideos. ¿Y qué es lo que va a presentar su paciente? Pérdida progresiva de la visión, dificultad para la lectura, no va a poder ver el rostro de las personas, no va a poder leer sus libros, y metamorfosis en el caso que sean de tipo húmedo, acuérdense. Este test de Amsler mayormente, digamos, reservado para pacientes que tengan manifestaciones de tipo húmeda, ojo, acuérdense, ¿eh? De ahí voy a estar preguntando qué test y me van a poner test de la mosca, no. Test de Amsler es la rejilla de Amsler. Normalmente nosotros vemos esta rejilla, tiene que ser monocular, y ustedes, digamos, evalúan al paciente y le dicen, tápese el ojo y dígame, ¿cómo ve las rayas de la reja? Y te va a decir, todas están derechitas. Ah, ya, muy bien. Pero un paciente que tiene una maculopatía te va a decir, no, las rayas las veo distorsionadas, las veo curveadas, las veo dobladas. Eso es un test anormal, ¿no? Acuérdense. Obviamente se va a depositar lipofucsina por debajo de la membrana de Bruch, que son las drusas. Hay factores de crecimiento, sobre todo de vascular endotelial, y esto es lo que va a formar, ¿qué cosa? La membrana neovascular. Y la seca, ojo. Obstrucciones venosas, puede ser oclusión de la vena central de la retina, oclusión de rama oclusión de rama de los troncos, y oclusión de rama y hemirretiniana. Ya tenemos esas tres, ¿no? Características, esto por ejemplo es una oclusión de vena central de la retina, hemorragias en manchas, hemorragias en llamas difusas. Ahí miren, una inflamación de lo que es el nervio óptico por una obstrucción, igual aquí, ¿no? Y encontramos, si le hacemos una tomografía, encontramos microquistes a nivel de la mácula. Ahora, la prevalencia de la obstrucción de rama venosa de la retina es más común la oclusión de rama que la oclusión de vena central, ¿no? Mecanismos, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Cruces arteriovenosos, esto más que todo, digamos, en pacientes que tienen problemas metabólicos como aterosclerosis, pacientes hipertensos, cambios degenerativos de la pared de las venas, hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, esto es para que lo lean sobre qué representa un cruce arteriovenoso. Los factores de riesgo para desarrollar una obstrucción de rama van a ser similares también a los que van a desarrollar oclusiones venosas, pacientes con enfermedades metabólicas, ¿no? Hipertensión, hiperlipidemia, diabéticos, pacientes que puedan tener trastornos de coagulación y algunas condiciones como glaucoma, drusen del nervio óptico, elevación de la presión intraocular, etcétera, ¿no? Ahora, esto, por ejemplo, es una obstrucción de rama venosa de rama superior, fíjense, ve todo este trayecto que va a nivel de la arcada temporal superior, se ha infartado y por estar la mácula en una estructura adyacente a esta, se ha formado un edema macular, fíjense. Entonces, esto va a producir escotomas, disminución de la visión y todo lo demás, ¿no? Esta es de tipo agudo con sus hemorragias en manchas y en llamas. Acá vemos que, fíjense, hay un signo de Bonnet que es un entrecruzamiento, miren, severo, igualito acá, de la arteria y de la vena. Hay también revestimiento vascular, fíjense, y formación venosa colateral, fíjense, ¿ve? Estas venas no deberían estar uniéndose entre sí, pero aquí se está formando todo ello. Fíjense, ¿ve? Anastomosis. Se forman redes colaterales. Obstrucción de arteria, obviamente, esto ya es una emergencia, pues, ¿no? Se te obstruye la arteria, lamentablemente ya perdiste, la retina se te infartó y puedes perder la visión de forma constante y irreversible, ¿no? Esta es la epidemiología, es muy raro. Mayormente pacientes que tienen enfermedades metabólicas, siempre, digamos, si tenemos este cuadro, hay que tratar de hacer descartes, ¿no? De enfermedades valvulares cardíacas, arteritis de células gigantes, vasculitis. Y la obstrucción
Se da normalmente a nivel de ¿qué? De la lámina cribosa del nervio óptico, a ese nivel. Ahora, la fisiopatología se puede dar esto a nivel de un émbolo que ha viajado hacia la arteria central de la retina, algún trombo y un espasmo vascular, que mayormente este espasmo va a ser más frecuente en pacientes jóvenes con alteraciones vasomotoras, ¿no? Y los émbolos pueden ser pues de colesterol, calcio, fibrina, ¿no? Ahora, esa es la tolerancia isquémica retiniana. Hasta 97 minutos no hay daño. De 105 a 240 daño parcial y mayor de 240 minutos ya un daño irreversible, no hay mucho que hacer. Visión. Algunos pacientes pueden presentar amaurosis fugaz. Toda la parte del segmento anterior está normal. DEPAR positivo porque hay un daño a nivel de la primera neurona, ojo. Y el 20% va a ser rubiosis a los 5 años post-obstrucción. O sea, ¿qué pasó allá? Hay una isquemia masiva de la retina, hay proliferación de vasos y por lo tanto estos pueden llegar al segmento anterior y ocasionar un glaucoma neovascular. ¿Sí? Los signos clínicos, la mancha rojo cereza, que hay palidez por la isquemia de la retina periférica, y tenemos esta manchita de color cereza que va a representar la arteria cilio-retiniana, una circulación colateral, ¿no? Ahora, podemos encontrar algunas placas como la de Hohenhaus, que son émbolos de colesterol. Podemos encontrarlas también a nivel de la arteria carótida, ¿no? Placas de calcio a nivel de la arteria central de la retina del nervio óptico. Fíjense, ve aquí está un émbolo que está causando esta obstrucción. Esta es la mancha rojo cereza. Y bueno, retraso en el tránsito de la angiofluorescinografía, ¿no? Esto es para que puedan, digamos, ver qué exámenes complementarios y de laboratorio podemos pedir a los pacientes. Y el tratamiento estándar, tenemos que aplicar masaje en el ojo, ¿para qué? De forma digital, para ver si es que por ahí hay movimiento de ese trompo o se puede disolver, ¿no? ¿Por qué? Por oscilaciones de la presión intraocular. También reducir la presión intraocular con acetazolamida vía oral, manitol, timolol, o hacer una paracentesis de humor acuoso, ¿para qué? Para que por oscilaciones de esa presión intraocular, de repente ese pequeño trombo se pueda disolver o se pueda mover, ¿no? Y terapia también con oxígeno hiperbárico y todo ello, ¿no? Ahora, también se puede dar un tratamiento fibrinolítico, como por ejemplo cuando hay embolias cerebrales o embolias cardíacas, ¿no? Con plasminógeno tisular, ¿no? Dentro de las 3 horas y todo ello. Desprendimiento de retina, que ayer ya vimos un caso clínico, acuérdense, hay de tipo reumatógeno, traccional, seroso, y pueden haber mixtos. Personalmente no he visto mucho los mixtos, he visto así mayormente los separados, pero se pueden dar, ¿no? Aquí tenemos, hay las rupturas retinales, los desgarros en herradura, los agujeros, los desgarros operculados, desgarros gigantes. Vimos un video de una cirugía de un desgarro gigante. Y aquí están, esto es un pequeño cuadro con los diferentes tipos de lesiones que podemos encontrar a nivel de la periferia de la retina, ¿no? Degeneración latiz, tenemos desgarros en herradura, tenemos desgarros con opérculo, tenemos desgarro en herradura asociado a la base del vitrio, diálisis a nivel de la hora serrata y todo eso. ¿Sí? Lo más importante, acuérdense de esto. Desprendimiento de vitrio posterior, bueno, conforme digamos, va pasando la edad, el vitrio, recuerden que es un gel, y conforme va pasando la edad, este gel se va a licuefactar y por lo tanto se va a ir desprendiendo de la base de la retina y por lo tanto estos pueden producir tracciones y se pueden desencadenar los desgarros retinales periféricos, ¿no? ¿No? Miren, este desprendimiento del vitrio posterior puede producir un agujero en opérculo, un desgarro en herradura, ¿no? Como podemos ver acá hay una degeneración latiz, hay degeneraciones también en baba de caracol y todo lo demás, ¿no? Estas degeneraciones pueden desencadenar, o pueden, digamos, marcar, pueden ser predecesores de algunos desgarros retinales, ¿no? Miren, acá tenemos un desgarro en herradura, bien cantado, ¿eh? Pero no está desprendida la retina. Yo veo que la retina no está desprendida, entonces acá lo único que tengo que hacer es colocarle láser alrededor del desgarro, esperar que en 15 días ese láser ya haya hecho su efecto máximo y con ello observar, ¿no? Para evitar qué cosa, que la retina se me desprenda. Pues el riesgo de desprendimiento de retina es alto, acá fíjense, ¿ven? Ya le pusieron el láser, ¿no? Y fíjense, con el láser acá está bien delimitado y esperar a que el láser haga su efecto. Igual acá, un desgarro
En herradura, aparentemente pareciera que habría un desprendimiento de retina. ¿Cuáles son los síntomas del desprendimiento de retina? Visión de flashes, visión de flotantes, ¿no? Flotantes. Y si se desprendió la retina, fíjense, hay sombra en el campo visual, que es la retina que se ha desprendido, ¿no? O disminución de la visión borrosa por ahí, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos un desprendimiento de retina, fíjense, asociado a un regma o un desgarro, ¿no? O acá, fíjense, cuando hacemos un fondo de ojo, vemos esto, fíjense, retina aplicada acá, y acá, fíjense, los pliegues, una retina convexa, arrugada, obviamente es un desprendimiento de retina, ¿no? O si, digamos, le pedimos al paciente que mire hacia arriba o hacia abajo, vamos a ver que eso va a oscilar, se va a mover, y esos pliegues se van a continuar arrugando. Entonces, esto es en lo que respecta al repaso de retina. ¿Alguna duda, alguna consulta? Hay varios cuadritos para que ustedes puedan leer. Hay algunos que les dije que solo es para conocimiento general, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, doutora. Listo. Se fue la luz en Aya, creo que dos estudiantes tuvieron que salir. Ya, ¿se les fue la luz? Sí, Joel y Rosa están sin luz. Olortegui. Ya, sin luz. Ya, no hay problema, no hay problema. No hay problema, ya les pasan el video. Entonces, ya les he dado varios tips, todavía no he hecho las preguntas, pero ya más o menos sé qué cosa preguntar. Entonces, repasen, como les digo, hay algunos cuadros que son muy sofisticados, entonces de esos cuadros no se preocupen, no los lean porque es muy pesado, o sea, ustedes tienen que saber las cosas básicas, pues, ¿no? ¿Cuántos tipos de desprendimiento de retina hay? ¿Cuáles son las enfermedades más asociadas a esos desprendimientos de retina? ¿No? Cómo se trata, por ejemplo, un desgarro retinal, qué más, o por ejemplo, factores de riesgo de degeneración macular, o sea, cosas importantes, ¿no? O cuáles son los tipos de degeneración macular, qué test uso para degeneración macular, entonces, bueno, que sepan todo ello. Ya, control metabólico, lo principal es el control metabólico. Decirle a ese paciente que haga su dieta, que controle bien sus glucosas, mantenga buenas hemoglobinas y glicosiladas, porque es lo único que va a retrasar. O sea, a la final, un paciente con diabetes de larga data, a la final siempre, digamos, va a tender a hacer algún grado de retinopatía diabética. El problema es que si no controlas, por ejemplo, tus glucosas, vas a hacer retinopatía diabética a tiempos tempranos, cuando de repente deberías de hacerlo si es que te controlas bien a los 20 años de diabético o a los 30 años de diabético. Si no te controlas, lo vas a hacer a los 4 años, 5 años. Entonces, lo importante es el control metabólico. Si el paciente se controla, va a ir muy bien. Si es un paciente que, por ejemplo, yo no le encuentro signos de retinopatía diabética, se está controlando bien una vez al año. Una vez al año. Si es que todo está bien, claro, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta? Doctora, un paciente con retinopatía diabética mal controlada, que ya, o sea, ¿cuánto tiempo tendría que pasar? ¿O es muy común que haga obstrucción menos? O sea, pero Ya. haga, Digamos, si el paciente no se controla, de repente en 2 años, 3 años ya está haciendo ya formas severas, ¿no? Obviamente, digamos, ya vas a ir observando, ¿no? Si, por ejemplo, tú ves un paciente diabético que ya está con microneurismas, ya está, por ejemplo, con microhemorragias, con exudados, ya pues tienes que indicarle que ya tenga un buen control de su glucosa, un buen control de su dieta, que vaya con su endocrinólogo, ¿no? Porque es un paciente que a la larga te va a hacer ya formas proliferativas y ahí ya vas a tener que dar un tratamiento más agresivo, ¿no? Entonces, indicar todo ello, ¿no? O sea, es variable, ¿no? Va a depender, digamos, hay pacientes que no, que sus glucosas las mantienen en 300, en 250, o sea, todo un desastre, ¿no? Y vienen ya con desprendimientos de retina, hemorragias vítreas, o ya son pacientes que han sido sometidos a cirugías y lamentablemente no entienden y siguen, no controlan sus glucosas y vienen por otro tipo de complicaciones, ya los operaron y vuelven a hacer hemorragias, ya les pusieron cantidad de láser y ya toda la retina está quemada y no hay a dónde poner láser, pero igual siguen haciendo
progresiones de su retinopatía diabética. Entonces, por eso es muy importante en estos casos el tratamiento de base, ¿no? El tratamiento sistémico, porque si no hay un buen tratamiento sistémico, por más que nosotros queramos dar un tratamiento oftalmológico, no va a ir bien. Bien, gracias. ¿Alguna duda, alguna consulta más? Ya ninguno, ¿no? Entonces, repasen para su examen, estos son los temas que van a venir. Repasen cosas básicas, los cuadros grandes no se maten leyendo, lean los cuadros, los que son importantes, creo que ya les recalqué algunos, y sí, les va a ir bien, va a venir casos clínicos y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, con ustedes creo que ya terminamos la clase del día de hoy. Repasen bien para su examen. Ya me pidieron las preguntas, así que ya lo voy a estar redactando el día de hoy y los voy a estar enviando, ¿sí? Entonces, cuídense bastante, sigan estudiando y ya espero que les vaya súper bien el lunes en el examen. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Cuídense, nos vemos. Gracias, doctora.